La historia nos ubica en el momento donde una chica se burla del que será nuestro protagonista, pues ella le deja claro lo patético que es, mencionando que si fuera por ella, ni siquiera hubiera deseado ser su amiga de la infancia. Lo que en ese instante se escuchó como si algo dentro de nuestro protagonista se hubiera roto. Pero retrocediendo un tiempo antes de que sucediera eso, nos dicen que aquella chica se llama Rúa, y no es una persona normal para los estándares, pues resulta que ella es una popular idol, y además su familia es dueña de una poderosa organización, cuyo poder económico y político es incomparable, lo que esto hace que sea considerada como una princesa de cuento de hadas. Y por otro lado tenemos a nuestro protagonista Kazuma, quien se considera como un chico aburrido y sombrío, incapaz de tener amigos, y mucho menos una novia. Pero más sin embargo, en su infancia hizo una amiga que cambió por completo su vida, siendo ni más ni menos que Rúa. Y por coincidencias, ellos nunca se separaron, lo que hizo que el prota se convirtiera en su acompañante más leal, el cual dejó que su vida estuviera a la sombra de Rúa. Pero mientras pasaba el tiempo, él se decía que no necesitaba ser especial como siempre se lo hacía ver, sino que nuestro prota deseaba hacer amigos y tener una novia de forma normal. E incluso esto mismo se lo contó una vez a Rúa, pero ella le devolvió unas hirientes palabras, comentando que debe conocer su lugar y apreciar la oportunidad que le concedió, pues si no fuera su amiga de la infancia, él seguiría siendo un don nadie. De esa manera pasaron los años hasta llegar a la preparatoria, donde Kazuma seguía siendo la mascota de Rúa, aunque aquí destacaríamos unas inusuales cicatrices que tiene a lo largo de su cuerpo. Pero sin darle muchas vueltas, vemos que él recibe un mensaje inesperado de una compañera, quien lo invita a una salida en grupo, y esto porque de algún modo sabe que nuestro protagonista busca tener amigos como también una novia. Y a pesar de nunca haber interactuado debidamente con esta chica, Kazuma se decía que si quiere cambiar debe de dar un primer paso con valentía, si es que quiere llegar a tener la vida perfecta que tanto desea. Por lo que yendo a una peluquería y comprando nueva ropa, intenta sacar la mejor imagen de él mismo, y con eso hecho, se acerca la hora de ir al punto de reunión que sería en un karaoke. Pero al abrir la puerta de la sala donde estarían todos reunidos, es recibido con carcajadas, a lo que inesperadamente aparece Rúa, quien incita a todos a burlarse, para luego comentarle el patético esfuerzo que ha hecho por intentar cambiar su apariencia. Viendo todo esto, el prota al fin cae en cuenta que todo esto fue planeado por ella, con el fin de burlarse otra vez, pero al no reaccionar como ella planeó, se acerca para decirle por qué se queda parado ahí. Agregando que si está haciendo eso, es porque ha de estar a nada de llorar, pero Kazuma le pregunta si ha hecho algo para que lo trate de esa forma. Lo que Rúa no tiene reparo en decir que eso es porque él es su mascota, así que tiene que hacerla reír con su vergüenza. Y por si no fuera poco, le confesaría que si fuera por ella, el solo hecho de tenerlo como su amigo de la infancia hace que le moleste. Al escuchar esa frase, algo en el prota acaba por romperse, lo que regresando al punto crucial de la historia, Kazuma le diría que si eso es así, entonces es mejor que acaben esta amistad que han tenido desde hace tanto tiempo. Esas palabras hacen que los demás se rían, pues qué sentido tendría darle tanta importancia a eso. Pero tal mención es como si fuera un balde de agua fría para Rúa, lo que inmediatamente intenta cambiar su opinión, dejándole claro que él no tiene derecho a decir eso, además de que no tiene libertad para estarla odiando a comparación de ella. Pero esto le acaba sudando al prota, que mejor con un fuerte movimiento pasa a dejar la parte de su dinero para pagar, y hecho eso se marcha, acabando por conmocionar a Rúa. Aunque los demás le dicen que no debería de preocuparse de ese tipo, pues no es como que fuera la gran cosa. En eso la chica que había invitado al prota, observa algo raro, pues la mesa que antes se encontraba en buen estado, está rota, siendo el lugar más afectado la parte donde ha dejado el dinero el prota. Pero algunos comienzan a decir que ya estaba así, ya que no creen que aquel tipo sea el responsable de eso, y sin darle más importancia, siguen con su reunión. Aunque al intentar que Rúa anime la situación, ella con una personalidad indiferente, pasa a darle igual todo, centrándose únicamente en que no permitirá que Kazuma le haya hecho eso, por lo que no se lo perdonará. Y pasando con este último, el prota se siente de alguna manera con una carga menos. Pero recordando algunos incidentes, se dice que a partir de hoy ya no necesita vivir bajo su sombra. Lo que nos muestra que él era una clase de guardián para Rúa, aunque eso ya ha quedado en el pasado, ahora quiere ser libre sin tener que depender de ella. Si llegaste a esta parte del video no te olvides de suscribirte y compartir,
como también si deseas puedes estar apoyándonos convirtiéndote en miembro del canal, con eso impulsarías a que pueda traer más contenido como este. Continuando pasamos a la noche de ese mismo día, donde vemos al abuelo de Rua, quien es el presidente de cierta organización y el director de la academia donde Rua y el prota estudian. En ese instante es cuando Rua irrumpe en la sala, lo que alegra a su abuelo por tan sorpresiva visita. Pero ahí es cuando se nos presentaría a la otra persona que se encuentra en ese lugar, siendo que es la prima de Rua llamada Sakura. Y a pesar de las cosas importantes que estén debatiendo, Rua saca el tema de que Kazuma le ha hecho algo horrible, pues le dijo que terminarían su amistad, lo que aclararía que esta es la primera vez que se comporta así con ella. Aunque Sakura intuye que quizás le haya hecho algo realmente horrible para que Kazuma actuara de esa forma, pero Rua les aclara que no fue algo tan malo, solo reafirmó que él es su mascota y también comentó que ser su amiga de la infancia le molesta. Revelado eso, para ambos era de esperar que Kazuma se haya enojado, pero ella dice que no lo decía en serio, excusándose que se encontraba algo molesta porque Kazuma no ha parado de decir desde que entraron a la preparatoria que él quiere hacer amigos y tener una novia. Esto les parece algo bastante normal viniendo de él, pero para Rua no permitirá algo así, lo que alzando la voz, les mencionaría que ella es la más linda del mundo, por lo tanto Kazuma debe de conformarse solo con ella, y no andar con otras chicas, porque después de todo ella es la única en el mundo que lo entiende, e incluso sabe que él la quiere. Por lo que con eso, puede decir que ella lo ama. Así que con tal declaración, el abuelo consentidor se pasa al lado de Rua, y como no puede ser el prota acaba teniendo la culpa de todo esto. Aunque Sakura le cuestiona que si desea resolver su problema, debe de siquiera hablar con Kazuma, y ceder ante sus verdaderos sentimientos, pues así no hace más que alejarlo, e incluso ahora se encuentra en la cuerda floja de no volver a su relación habitual. Pero Rua no cambia de opinión, y prefiere que ella solucione las cosas, enterándonos que Sakura es la maestra de nuestro prota, lo cual hace que él esté de alguna forma más relacionado con la familia de Rua. Lo que sabiendo eso, Rua le pide que lo convenza para que se disculpe, y por si no fuera suficiente, quiere que lo obligue a que de alguna forma Kazuma se le declare, pues ya está harta de ser solo su amiga. Ante eso Sakura pregunta a su abuelo si quiere que Kazuma se convierta en el esposo de Rua, lo que él está encantado de que suceda. Ya que después de todo, él lo envió junto a ella para enseñarle artes marciales y distintas formativas para poder pasarle el mando de la organización. De esa manera nos enteramos que el prota oculta un trasfondo del que no muchos saben, pues desde muy pequeño, él siempre se ha mantenido al margen de permanecer como la sombra de Rua, lo que con esa tarea asignada, no destacaría en nada para mantener su perfil bajo. Aunque Sakura sabe que si alguna vez se tomara en serio las cosas, el prota sería alguien exitoso que se llevaría la atención en todo lo que haga, hasta comenta que incluso manteniendo su presencia al mínimo, ha conquistado corazones de algunas chicas, pero él las terminaba ignorando. Con todo eso explicado, Rua y el abuelo están completamente de acuerdo que Kazuma es el elegido para mantener el legado de su familia, pero Sakura les recuerda que todavía necesitan arreglar el pequeño problema que Rua causó, pues a esas alturas es posible que Kazuma haya decidido dejarlos de lado. Por lo tanto, ya no necesitaría contener su poder, siendo que en los deportes, en los estudios y además en el amor, esto mismo podría presentar un grave problema. Lo que pasando a la mañana siguiente, Rua no cambió en nada su forma desagradable de enfrentarse a Kazuma, lo que colocando un cartel en su escritorio para burlarse, nuestro prota ahora tiene que enfrentar las consecuencias de haberla desafiado. Pues dentro de la academia ella está por encima de todos, y más sumado a que su abuelo es el director, esto va a ser el primer obstáculo que debe pasar para siquiera tener una vida normal. Así que teniendo las opciones de quitar aquel cartel y seguir con la clase, el mejor decidió escribir en él, dándole la razón, y diciendo que a partir de ahora hará todo por su cuenta. Una vez llegada la hora del receso, quiere pasar inadvertido para no ser encontrado por Rua, así que eligiendo ir al almacén subterráneo que convenientemente tiene la escuela, decide que ahí será su lugar seguro, pues ni estudiantes ni maestros van a ese sitio. Pero al abrir la puerta del almacén se toparía con una chica, la cual en esos instantes se está cambiando de ropa. Y pues al ver a nuestro prota, era esperable que gritara con tan inesperado encuentro. Dando comienzo a que a partir de ese momento, sus días tranquilos jamás volverían a ser los mismos. Anteriormente, una chica llamada Rua, quien se presenta ante todos como una idol conocida por muchos,
pasaría a comentar en cierta plataforma conocida, un tema que últimamente la ha molestado, pues hace poco fue a un karaoke con unas compañeras, enfatizando que solo se encontraban chicas. Pero entre ellas había una persona muy aguafiestas, que se quedó todo el tiempo cabizbajo. Es en ese momento cuando de repente dijo que se iba, y eso que apenas llegó. Ante esa abrupta situación, arruinó totalmente el ambiente, por lo que contándole eso a sus suscriptores, les da el consejo que no deben de hacer esas cosas, recordándoles que es mejor ponerse en el lugar de los demás para que las personas se la pasen bien cuando traten contigo. Pero cambiando de tema, Rua les anuncia que tiene una gran noticia que decirles, resultando que le han dado un nuevo trabajo, donde va a debutar en un grupo junto a una nueva seiyuu, que viene siendo una actriz de voz, la cual se llama Amane Minato. Además revela que esta chica pertenece a su misma agencia, e incluso van a la misma escuela. Así que una vez los pone al día, les termina diciendo que dentro de 2 semanas será el evento de su debut, y con eso se despide. A lo que vemos los varios comentarios de apoyo que acaba teniendo, donde también nos damos cuenta que le dan la razón de que se hubiera molestado con aquella persona. Y por si aún no se han percatado, esto que estuvo contando se trata del incidente de nuestro protagonista Kazuma, lo cual Rua de alguna manera intenta buscar una justificación sobre que hizo bien en enojarse con él. Aunque pasando a otro asunto más importante, retomamos en el momento cuando Kazuma ingresó al almacén subterráneo donde creía que no habría nadie. Pero para su sorpresa se encontró con una chica, quien en esos instantes se estaba cambiando de ropa. Por lo que estando afuera, se disculparía con ella, y aprovechando pasa a presentarse. De ese modo también la chica le diría su nombre, y veríamos que se trata de Amane Minato, a quien nos estaríamos refiriendo como Amane. Una vez que se ha terminado de cambiar, hace pasar al protagonista, el cual no se ha sacado de la cabeza que no es el único que conoce sobre este lugar tranquilo. Pero dejando eso, Kazuma tiene otro cuestionamiento, y esta vez sin guardárselo, le pregunta a Amane por qué se estaba cambiando de ropa en ese lugar si puede usar los vestidores. Ante eso ella muy nerviosa le responde que en realidad estaba buscando un sitio para poder practicar canto y baile, por la razón de que tendrá un evento en vivo, así que recordando que existía este lugar preparó todo para poder ensayar. Además pasa a comentarle al prota que ella es una seiyuu. Con tal mención, Kazuma nos explicaría que en esa academia hay varias personas que son artistas, incluida su antigua amiga de la infancia, siendo que ellos son catalogados como estudiantes destacados. Y sabiendo eso se queda algo desconcertado, ya que podría usar algún otro lugar para practicar en vez de este sitio improvisado, pues en esa escuela estos estudiantes tienen más privilegios para usar un espacio donde puedan desenvolverse. Aunque Amane de forma insegura, le comienza a decir que cuando llegó a la escuela esta mañana, su escritorio lo sacaron al pasillo, donde le colocaron un papel que decía que no hay lugar para ella. De ahí es como vemos que Amane no es tratada de la mejor manera en ese lugar, por eso es que nuestro prota cuando la encontró estaba con una cara triste a punto de sacar sus lágrimas. Es así como le pregunta el porqué de su acoso, si ella es una estudiante destacada, pero Amane le aclara que no se debe a nada de eso, pues le comenta que aunque diga que es una seiyuu, en realidad no es nada famosa, ni por su cara, ni por su voz. Sin embargo, Kazuma no está de acuerdo con ese comentario, dándole el elogio de que su voz le parece bastante linda, comparándola como el sonido de una campanilla, una voz agradable y fácil de distinguir. Y dándose cuenta de las palabras sinceras del protagonista, Amane se pone toda colorada, pero seguido con la inseguridad que la caracterizaría, dice que está exagerando las cosas, pues ella no se compara con voces profesionales, e incluso si se compara con la popular Rua, ella no es nada. Aunque cuando saca ese tema, Amane se le ve más decaída, es en eso cuando menciona que recientemente fue emparejada con Rua, es de ahí que cree que empezó a recibir malos tratos, pues de hecho en sus redes sociales no para de recibir comentarios sobre que no está a la altura de participar con Rua, enfatizándole que arruinará su imagen. Esto mismo no sorprende a Kazuma, pues los fans de esa tipa se comportan de igual manera que ella. Es en eso cuando el prota pregunta cómo es que terminó emparejada con esa cerda, pero tal apodo despectivo hace que Amane se altere, pues si alguien escucha eso sería el fin de ambos, aunque al prota no le importa lo más mínimo, pasando a tranquilizarla. Con eso hecho Amane le diría que fue decisión de su agencia, ya que les pareció interesante. Dando como resultado que esto le llegara a afectar en sobremanera, pues no pararía de compararse con Rua, lo cual destacaría que es demasiado común y sombría, y realmente solo podría ser el papel secundario al lado de ella.
Al descubrir tal escenario, Kazuma pensaría que Amane es muy dura consigo misma, aunque hay gato encerrado en todo esto, pues la agencia que está detrás tiene relación con la organización que maneja el abuelo de Rua, y conociendo eso no dudarían en apoyar a la consentida. Aunque todavía el prota tiene sus dudas del por qué la agencia haya colaborado con alguien que apenas está destacando. Por lo que pensando de un posible complot con el fin de hacer destacar más a Rua, han causado que se originara esa movida de molestar a Amane. Pero repentinamente en ese instante, Amane pasa a decir que incluso si tiene que seguir aquel papel secundario, ella está dispuesta en aprovechar esa oportunidad, pues al menos no quiere ser un estorbo, así que se esforzará al máximo. Al estar desahogándose con Kazuma, él vería el valor de la chica, por lo tanto estaría dispuesto en ayudarla a practicar, a pesar de que solo pueda darle opiniones desde el punto de vista de un principiante. Además en pensamiento se dice que aprovecharía para no ser encontrado. Es así como Amane estalla de alegría al ver que tan siquiera alguien la apoya en ese sitio, por lo que con una sonrisa, le dice al prota que cuenta con él desde ahora. A tal gesto de Amane, el prota no puede dejar de comparar esa linda actitud con la desgracia que ha pasado todo ese tiempo junto a Rua. Y hablando de ella, Kazuma recibe varios mensajes de aquella, donde le pregunta si es que vio el video que hizo, pues todo su público la anda apoyando, diciendo que él fue muy insensible por comportarse de esa forma con ella. Agregando que quizás para su siguiente video debería de mencionar su nombre para que todos sus fans lo comiencen a molestar, así que le exige que venga rápido junto a ella si no quiere que pase eso, e incluso está dispuesta en perdonarlo si se arrodilla ante ella. Pero el prota al ver tales mensajes, no se dejaría engañar para regresar arrastrándose, por lo que lo mejor que hace es bloquearla, así no tendrá que preocuparse por sus tonterías. Aunque a la siguiente hora del receso, nuestro prota iba a regresar para verse con Amane, donde incluso le llevaba una botella de agua para continuar con el ensayo. Pero en ese momento, es cuando se topa con Rua, quien le exige saber a dónde ha ido todo ese tiempo. A lo que Kazuma no le presta la más mínima atención, pero ella seguía queriendo saber por qué le hace eso, e incluso por qué la ha bloqueado, pues esas cosas nadie debería de hacérselas a ella. Y viendo que no le dice ni una sola palabra, Rua entiende que quizás se ha dado cuenta lo bonita que es, y ahora está tan nervioso que no la puede ni mirar, aunque ya harto de escucharla, el prota se marcha lo antes posible, dejando que ella hable con la nada. Pero al hacer eso, los chicos que siguen a Rua lo detienen, preguntando por qué la está ignorando, siendo una falta de respeto hacia ella. Es ahí cuando el prota analiza la situación y ve que quien lo detuvo es el futuro estrella del club de béisbol, preguntándose a sí mismo por qué este tipo no tiene nada mejor que hacer que pegársele a Rua. ¿Acaso no es mejor que aproveche su tiempo estando entrenando? Pero sin decirle nada, el sujeto se lo toma personal, pasando a darle un golpe a nuestro protagonista, y sin embargo, Kazuma en un solo movimiento logra evadirlo, posicionándose detrás de él con un instinto hostil. Lo que hace que el tipo sienta el verdadero terror. Aunque en ese momento, es donde el protagonista le daría unas cuantas palabras, diciendo que le falta entrenamiento, haciendo que el tipo de nuevo quiera arremeter contra el prota. Y a pesar de que lo haría, Rua detiene a este sujeto simpático, mencionando que ella es la única que puede molestar a Kazuma, y la única condición por la que otras personas puedan molestarlo es que ella se los ordene, pero esta vez no lo hizo. Así que le advierte que no se meta con él, o si no habrá consecuencias. Con eso detiene toda esta escena, lo cual el prota terminaría por dirigirle la palabra a Rua, quien esta última estaba demasiado emocionada de que el protagonista al fin la perdonase. Pero el prota puede ver que ya estaba decreída por haber hecho esa acción, y en eso es cuando pasa a hacerla entender que la persona que puede molestarlo o incluso acosarlo, ya no existe. Pues no se dejaría manipular, ni permitiría que nadie lo hiciera sentir inferior, ya sea a ella, o quien sea. Por eso le pide que ya no lo moleste más. Y con eso dicho se despide, dejando a Rua conmocionada, y a pesar de que la veamos sufrir por esas palabras, en realidad está disfrutando de lo genial que se vio Kazuma, pues su amor por él no hace más que crecer. Después del incidente, transcurre una semana, donde el prota y Amane han logrado entenderse mejor, y gracias a la ayuda que Kazuma le brinda, Amane ha empezado a sentir ciertos sentimientos, lo cual no deja pasar la oportunidad para decirle al prota lo increíble que es, ya que en este poco tiempo, ha logrado ayudarla en sus movimientos. Y esas palabras de agradecimiento, no pasan desapercibidas para Kazuma,
pues resultaría que esta es la primera vez que alguien le agradece por sus acciones, aunque él siente que no ha hecho algo tan grande para merecerlas. Por lo que todavía teniendo trabajo para hacer que Amane mejore su presentación de baile, es cuando el prota se da cuenta de su postura encorvada, por lo que aprovechando eso, le dice que puede intentar imitar a un gato para destacar en su coreografía. Y tal como Kazuma sospechó, encontró un arma de destrucción masiva que te conquista con su adorabilidad. Viendo claro el camino, Amane se da cuenta que puede asumir el rol de ese personaje para destacar en el grupo, lo cual el prota motivado ya estaba por pedir diseñar un vestuario acorde a esa idea. Lo que al principio Amane está de acuerdo, pero de un momento a otro, cambia de opinión. Pues se ha dado cuenta que la agencia quiere hacer destacar a Rua, y eso que dicen no combinaría con ella, además de que le quitarían protagonismo, y Amane solo tiene el papel de apoyo. Al oír eso, el prota no comparte la misma opinión, pero no le queda de otra que hacerle caso a Amane. Aunque al verlo decaído, ella le dice que desde el principio cantar y bailar no son su profesión principal, y lo que en realidad quisiera es que él viera su actuación, pues ella es una seiyuu, agregando que desea interpretar a un personaje de anime. Y pues si quiere cumplir ese sueño, hará todo el trabajo que tiene delante, para poder tener más contactos y estar un paso más cerca de ser una profesional. Así que no debería de estar abatido porque no vaya a destacar en ese evento, a lo que a tal aspiración, el prota ve lo optimista que es Amane, viendo cuánto ama esa profesión. Lo que hace que Kazuma sienta envidia de ella, pero sin dejar al descubierto esa personalidad tóxica, él le comenta que no tiene sueños ni metas, porque realmente no tiene ninguna. Es ahí cuando Amane le pregunta si no le gustaría hacer algo, y el prota, algo desalentado como indeciso, tendría la confianza suficiente de confesarle que en realidad lo que le gustaría es ser alguien normal, una persona de la que pueda sentirse orgulloso. Pero esperando a que se riera como lo hizo Rua, Amane pasa a darle todo su apoyo, pues está segura en que puede hacer eso y lo que se proponga. Es así como Kazuma le da una sonrisa agradeciéndole, y esto mismo hace que Amane quiera hablar de un tema que ha evadido, pues resulta que recientemente ha escuchado rumores de que Rua y el prota se pelearon, así que tiene la preocupación de que sea debido a ella. Pero Kazuma le aclara que no se trata de eso, pasando a mencionar que ellos ya no son amigos de la infancia, prefiriendo ya no saber nada de aquella. Y al conocer eso, Amane se siente aliviada como también algo ansiosa, pues al resolver esa inquietud que tenía, pasa a dirigirse al prota con el nombre de Kazuma, ya que antes solo se dirigía a él por su apellido. Pero además quiere preguntarle algo de suma importancia, diciéndole si quiere ser su. Y antes de que pueda terminar la pregunta, aparecería Rua, arruinando totalmente el ambiente, revelando que estuvo investigando al prota durante toda esa semana, descubriendo de esa manera ese sitio. Y pues ahora como una novia tóxica, quiere saber qué está haciendo esa gata rompehogares con su amado Kazuma. A lo que continuando, en ese momento, Rua se planta frente a Kazuma y le dice que vino a verlo porque él nunca se presentó ante ella. Pero al comprender por fin la razón detrás de su comportamiento, no tarda en desatar una lluvia de insultos dirigidos hacia Amane. Pues ya se ha dado cuenta que su amado Kazuma desaparece después de clase solo para verse con esta, y es por esa razón que no comprende por qué la ha engañado con una chica tan sombría y sin una pizca de belleza. Aunque al verlos tan juntos, su envidia no tarda en aparecer, y explotando en una rabieta, exige que ella no debería de experimentar esto. Pues Kazuma es solo de ella, y de nadie más, por lo que le pregunta por qué no está de su lado. Pero nuestro prota prefiere ahorrarse explicaciones, prefiriendo no seguirle el juego, aunque por otro lado, Amane está preocupada de lo que vaya a pasar conociendo las conexiones que tiene Rua. Así que en un intento de justificar la situación, empieza a culparse a sí misma, ya que después de todo, fue ella quien le pidió a Kazuma que la acompañara durante sus prácticas. Pero apenas lo dice, Rua se abalanza sobre ella con un movimiento tan rápido como inesperado, pues Amane cometió el error de decir el nombre de pila de nuestro protagonista. Es por esa razón que con una expresión cargada de celos y furia, Rua le pregunta sobre lo que acaba de decir. Aunque Amane intenta arreglar el error, sin embargo, ya es demasiado tarde. Rua, desbordada por los celos, no se contiene y la pone en su lugar sin piedad, asegurándole que jamás estará cerca de Kazuma. Y molesta del flequillo que le tapa la cara, lo aparta con un movimiento brusco, queriendo que Kazuma vea claramente lo poco atractiva que es.
Pero para su sorpresa, debajo de ese flequillo y de su tímida forma de ser, Amane escondía un tipo de ternura que hace caer a cualquiera. Y en ese instante, Rua sintió como el miedo se apoderaba de ella, y no era cualquier temor, era el pánico de imaginar que Kazuma se hubiera enamorado de Amane. Es por esa razón que tomando medidas ya estaba a punto de desquitarse con ella, si no fuera porque nuestro prota ya harto de ver su rabieta, la detiene preguntando si no iba a formar un grupo con Amane. Lo que Rua le contesta con un sí, pero solo la utilizará como un fondo para que ella resalte más. Es al escuchar eso que Kazuma le dice que Amane se está esforzando muy duro para cumplir su papel, así que le pide que no le estorbe y se vaya. Aunque Rua otra vez pone sus peros, y cuestionándole quiere saber por qué sigue estando del lado de esa tipa, pues ¿no sería mejor que estuviera de parte de su amiga de la infancia? Sin embargo, el prota aclara que solo va a estar del lado de quien se esfuerza, y además le deja claro que él y ella ya no son nada, recordándole lo que ocurrió la vez pasada en el karaoke. Lo que deja a Rua sin palabras por unos momentos, pero recuperándose le pregunta si todavía sigue molesto, y queriendo pasarlo como un juego, intenta hacer las paces con él. Aunque Kazuma no va a caer ante las palabras vacías de Rua, y confrontándola le cuestiona si tiene idea de cuánta gente ha herido con ese juego suyo. A lo que acercándose a ella, le dice que deje de creerse el centro del universo, pues ya es tiempo que conozca cuál es su sitio. Y con esas palabras en el aire, Rua quedó visiblemente afectada, lo que aprovechando eso, Kazuma le pide a Amane que se fueran. Pero antes de que la dejasen atrás, Rua reacciona, advirtiéndole que ha cometido el error de no haberla elegido, y aún sin haberse rendido, declara que no va a perder contra una seiyuu de quinta como esa. Una vez estando fuera de la escuela, Amane no para de disculparse, aunque Kazuma la calma, pasando a decir que gracias a lo que sucedió, se le ha ocurrido un plan. Pues buscando que Rua al fin los dejase tranquilos, cree que si juegan con su orgullo desmedido, pueden darle una lección que jamás olvidará. Es así como yendo a un restaurante, vemos que Kazuma le entrega unas orejas de gato que acaba de comprar, a lo que enseguida le pregunta si tiene un canal para subir videos, ya que se le ocurrió que podría usarlas mientras baila esa coreografía adorable que hizo la vez pasada. Pero Amane no entiende esta repentina propuesta, siendo que además tiene pocos suscriptores, pero el prota le dice que no se preocupe de eso, él le ayudará, pues esto es parte de su plan. Así que le pide que cuando graben, se levante el flequillo, y es ahí que sin previo aviso, le menciona que es muy linda, pareciéndole una pena el que esconda su rostro. Y al escucharlo decir esas palabras, Amane se sumerge en la vergüenza, confesando que le da miedo que la estén mirando, por lo que oculta su rostro, y a pesar de que reconozca su mal hábito, solo puede pedirle perdón ya que aún no se siente segura de superarlo. Ante eso el prota saca el tema de la agencia, pues parece que no le han dicho nada sobre su apariencia. Pero en realidad Amane le responde que le dijeron que así estaba mejor, pues el grupo que formarían solo se crearía con el fin de hacer ruido y generarle más fama a Rua, siendo que después de que graben un disco, se disolverá el grupo. Con eso Kazuma puede decir lo sucio que está el mundo del espectáculo, pero Amane intenta componer la imagen que tiene el prota, pues la agencia en la que está prácticamente le pertenece al abuelo de Rua, por lo que era de esperar que la popularidad vaya dirigida hacia ella. Y al mencionar eso, Amane empieza a dudar sobre el ir en contra de alguien como Rua, lo que el prota acaba viendo que ella sufre de una grave falta de confianza, asegurando que se debe a su entorno, pues en este mundo hay muchos que temen perder su lugar, encargándose de aplastar a quien sobresale, es por eso que puede decir que tanto en la escuela como en el espectáculo, Amane estuvo rodeada de esa gente que no quería que resaltara. Aunque mientras pensaba eso, Amane le pregunta por qué odia tanto a Rua, si son amigos de la infancia, además que se ve que ella lo aprecia mucho, pero el prota no quiere hablar del tema, y se lo deja como que ella solo le está causando problemas. Y cambiando la conversación, el prota ha notado que le ha dejado de llamar por su nombre, a pesar de lo que había quedado, es por esa razón que le menciona que en vez de usar su apellido, solo le diga Kazuma. Lo que al escuchar eso, ella se pone muy feliz, y sin darle importancia a lo que va a decir, le pregunta si le puede llamar como Amane desde ahora. De ese modo sin perder el tiempo, nuestro prota lo hace, dejándola fuera de combate, aunque una vez se repuso, ella está lista para hacer su mejor esfuerzo en el video que van a grabar para llevar a cabo el plan. Así que pasando a la plataforma de YouTube, vemos a Amane presentarse ante su audiencia, diciendo que hará un baile original llamado Amaniyan Dance. Y pese a los pocos suscriptores que tiene, ella agradecería si pueden ver el video hasta el final.
para seguido con un movimiento decidido, dar inicio a la coreografía que con tanta dedicación ha ensayado, siendo un hechizo directo al corazón, pues acompañado de su voz, te termina de purificar con tanta adorabilidad. Al finalizar su presentación, con el rostro iluminado por la emoción, anuncia que esa canción será parte del tan esperado debut de su grupo, lo que con ilusión, les comenta que si pueden, vayan a verla este domingo en ese momento tan especial. Y como no podía faltar en un video, les pide que se suscriban a su canal, y ya que están en eso, ¿por qué no también lo hacen a este? Al ver el video, Kazuma solo puede pensar lo linda que lució Amane, pero viendo los comentarios, aunque sean pocos, se da cuenta que hay opiniones divididas, pues hasta ahí hay gente fanática de Rua, y es por esa única razón que a pesar de que no quiera, tiene que poner en marcha su investigación. Por lo que reproduciendo el último video que Rua subió, creyendo que es la causa de algunos comentarios de odio, se termina encontrando con que Rua mostró su verdadero ser ante la cámara. Pues con una furia desmedida, empezaría a insultar a nuestro protagonista usando nombres parecidos al suyo. Y no queriendo dejar en evidencia que le gusta, se hacía cada vez más difícil sostener su mentira, pues sus celos eran tan evidentes, preguntando a su audiencia el por qué no la eligió a ella. Es en eso que una vez terminó por desahogarse, rápidamente vemos que volvió a su habitual faceta de chica perfecta, siendo en ese momento que le aclara a sus espectadores que lo que acaban de ver fue solamente una práctica de su increíble actuación, por lo que no es de esperarse que se hayan sorprendido. Y es por esa razón que indica que debería de convertirse en actriz con tan buen talento que tiene, despidiéndose de esa forma de su público. Así que una vez finalizado el video, Kazuma quedó inmóvil frente a la pantalla, pues se preguntaba el qué diablos había visto. Aunque por otra parte, al escuchar cómo lo insultaba sin siquiera molestarse en disimularlo, nuestro prota no lo interpretó como una rabieta cualquiera, sino como una clara declaración de guerra, y con eso en mente, decidió que no tendría piedad al momento de aplastarla. Aunque sabe que si quiere hacerlo, primero tiene que lidiar con la popularidad de Rua, pues ella recibe miles de reproducciones y para el plan que desea llevar a cabo, ve que el video de Amane apenas ronda entre las 50 visitas. Pero a pesar de la poca recepción que ha tenido, él mismo sabe que el video que grabó Amane tiene el potencial suficiente para hacerse viral con la ternura que desprende, y si la gente solo lo viera seguro se difundiría. Por lo tanto lo único que debe de hacer es ayudarla. Y haciendo una publicación. Se nos revela que nuestro prota, a pesar de que es un tipo callado y sin amigos, en internet las cosas eran totalmente diferentes, pues se nos menciona que hace un tiempo con la esperanza de practicar sus habilidades sociales y acercarse a una vida más normal, empezó a interactuar en línea, buscando un lugar donde pudiera pertenecer y sentirse menos sofocado. Esto daría paso a que sin esperárselo, terminara por convertirse en el sublíder de un clan bastante grande, teniendo algunos contactos útiles por ahí. Y conociendo eso, avanzamos algunos días después, donde vemos que Amane llega con él, tan sorprendida como desconcertada, pues en tan solo 3 días, el video que creyó que no triunfaría, de la nada se hizo viral, por lo que le pregunta a Kazuma si hizo algo. Y respondiéndole el prota, comenta que le ayudó un poco a difundirlo, pero tiene que aclarar que fue bastante sencillo hacerlo destacar, pues todo fue gracias al talento de ella. Lo que tales palabras hacen que Amane se ruborice, porque por primera vez, siente lo que es tener a alguien que cree en ella. Pero eso no sería todo, pues además los comentarios positivos que ha estado recibiendo, le han dado el aliento suficiente para intentar sobresalir en la próxima presentación del grupo, pues hasta algunos en la escuela le dijeron que iban a ir a verla al evento. Y hablando de eso, ven que Rua se ha encargado de patrocinar la presentación por toda la escuela, lo que hace que muchos de ahí irán a verlas. Así que con tan solo unos días restantes, ha llegado el momento de poner en marcha la siguiente fase del plan, pues esta vez les toca esperar a que Rua muerda el cebo que dejaron. Y como no podía faltar mucho, Rua aparece en el almacén a interrumpirles, usando unas orejas de gato, pues ha visto el video de Amane, lo que como era de suponer para Kazuma, ella cayó completamente en su trampa. Dando origen a que Rua pasara a creerse mucho por destacar más su lindura usando el accesorio, dejando ver que ahora no existe manera en la que ella pueda perder, y tanta es la seguridad que en su repentino arrebato, reta a Amane a que el evento sea una batalla de orejas de gato, pues espera que el público les diga quién es la más linda. Y es justo en ese momento cuando todo cobra sentido. El verdadero objetivo del plan era que Amane pudiera subir al escenario con las orejas de gato y deslumbrar a todos con su coreografía.
Por ende, Kazuma ya sabía cómo es que actuaría Rua después de ver que el video se hizo viral, pues como su ex amiga de la infancia, la conoce a la perfección, lo cual puede decir que ahora mismo está reprimiendo su frustración por haber perdido su protagonismo. Así que con los preparativos listos, darán paso a comenzar la rebelión contra Rua. Al llegar el tan esperado día del evento, Kazuma se topa con Amane, inesperadamente lejos de los camerinos, lo que intrigado, ella le explica que Rua armó un escándalo con el manager, negándose a compartir el mismo espacio. Y como era de esperar, le cumplieron su capricho, dándole a Amane un lugar vacío que a duras penas se le puede considerar como un camerino. Pero viendo el lado bueno, saben que Rua no los molestará, por lo que Kazuma empieza a animar a Amane diciendo que mientras lo haga como siempre, todo saldrá bien, pues la ha visto practicar todos esos días, lo cual le pide que tenga confianza en sí misma. Aunque tales palabras le hacen querer preguntarle el por qué está haciendo tanto por ella, pues no siente que se lo merezca. Es ahí que Kazuma le menciona con que cree que la escuela es un poco asfixiante por el trato preferencial a los estudiantes destacados, y aunque sepa que esto ocurre en muchos lados, sabe que en su escuela son descaradamente elitistas. Por esa razón cree que si Amane lograra algo sin ser del todo parte de ese grupo de personas, podría abrir un hueco en el sistema. Aunque la verdad es que ese no fue el motivo principal, pues sin mucho divagar, Kazuma le confiesa que al verla esforzándose tanto, simplemente quiso ayudarla, lo cual no hubo una razón más compleja. Y sacando unas orejas de gato, le dice que él mismo las hizo para ella, pues estuvo buscando un estilo que le quedara bien, pero al estar revisando, pensó que era más rápido hacerlas por él mismo, lo cual pone colorada a Amane por tan repentino regalo, asegurándole que dará todo de ella. Aunque en ese instante, Kazuma la detiene, y con un gesto suave, aparta su flequillo, permitiendo que su rostro quede al descubierto. Pues conoce que de ese modo, no habrá nadie quien pueda superarla. Sin embargo, Amane aún no se siente lista de mostrarse de esa manera, pero es ahí que nuestro prota le cuenta que él también trató de cambiar su imagen, pues el día que fue invitado al karaoke, él tuvo el valor de ir a la peluquería, y al hacer eso se sintió como si hubiera renacido, lo cual pensó que de esa manera haría que todos lo vieran distinto. Pero en su caso, lo único que recibió fue que lo señalaran y se rieran de él. Es por esa situación, que puede decir con toda seguridad que Amane es diferente, ella puede brillar más que nadie, pues tiene un gran sueño y ha trabajado muchísimo para lograrlo. A lo que en ese instante llaman a la puerta, anunciando que es turno de que Amane se presente al escenario. Por lo que Kazuma, ofreciéndole su mano, le da su último impulso, animándola a que no debería quedarse a la sombra de Rua, pues ahora que ha ganado confianza, está seguro que le quitará todos los fans. Así que con la motivación de aquellas palabras que encendieron su valor, Amane sale al escenario, acercándose un poco más al sueño que por tanto tiempo había deseado. Así que retomando desde donde lo dejamos, pasamos con Rua, quien ya se encuentra en el escenario iniciando su presentación con un agradecimiento al público. Como era de esperarse, los espectadores no dejan de elogiarla, especialmente por el llamativo vestuario de gatita que lleva puesto. Y al oír todos esos halagos, no puede evitar sentirse aún más superior que Amane, por lo que dejando ver un poco de su arrogancia, iniciaría sin más el debut de la canción de su grupo. Aunque antes de que se le olvidara, presentaría a Amane al público, pues está segura que pasará desapercibida como lo es en la escuela. Sin embargo, al mostrar su cambio de look que se hizo al levantar su flequillo, más sumado al atuendo que me hace recordar como si fuera una maid gato, ella empieza a saludar a todos con una dulce y energética voz, haciendo que los comentarios del público no se hicieran de esperar, ya que su lindura la haría destacar más que a Rua. Lo que al percibir eso, le da un tremendo bajón a la descarada, preguntándose por qué le están poniendo atención a esta tipa que debería de ser solo una extra. Aunque todavía tiene unas bajo la manga, ya que Rua sabe que si se trata de bailar y cantar, ella es la mejor por toda su experiencia. Así que sin más demora para que toda la audiencia la tomase en cuenta, ella iniciaría la canción. Por lo que Rua daría todo de sí, pero más sin embargo, mientras avanzaba la pista, surgen varias opiniones sobre Amane, pues empezarían a preguntar quién es y de dónde ha salido, ya que siendo honestos, el público cree que ella destaca más que Rua tanto en su voz como en el baile. Lo que al mismo tiempo que eso ocurría, vemos que Kazuma ya había previsto que Rua definitivamente perdería, explicándonos que ella pensó que podría ganar intentando llevar esta competencia al terreno del canto y el baile,
pero mientras se la pasaba jugando, Amane practicaba día y noche, incluso después de clases, haciendo que su baile, que era lo que le estaba fallando, mejorara a tal nivel que había alcanzado la perfección, y no se hable de su voz, porque a pesar de que ya es buena, ahora con la seguridad que le brindó nuestro prota, podía resplandecer como ella quisiera. Aunque Kazuma pensando las cosas con detenimiento, la batalla ya estaba decidida desde el momento en que Rua comenzó a envidiar a Amane, puesto que al intentar imitarla con la viralidad que obtuvo usando las orejas de gato, fue directo a enfrentarla en el terreno donde ella es más fuerte. Lo cual la hizo caer directamente en la trampa que le habían tendido, sin poder hacer ya nada al respecto. Todo tan inevitable como aquella vez en la que humilló a nuestro protagonista durante su salida al karaoke. Pero en medio de aquellos pensamientos, Kazuma se percató del problema que se avecinaba, ya que entre el público había varios hombres con rostros tensos por lo que estaba ocurriéndole a Rua, por lo que ellos dirigiéndose a la parte trasera del escenario donde solo podían entrar personal autorizado, el prota no se la pensó dos veces y fue directo para allá. Es así que minutos después, podemos ver a uno de estos hombres intentando contactar con los demás, pero nadie le responde, y sin otra alternativa, él mismo se dice que antes de que termine la canción, tiene que bajar a aquella chica del escenario. Sin embargo, sin previo aviso, nuestro protagonista ya lo estaba esperando, pasando a preguntarle a quién iba a sacar del escenario. Aunque en eso el hombre pone más atención a su alrededor y nota que aquel chico se había encargado de cada uno de sus compañeros. Por lo que le pregunta quién demonios es para hacer semejante hazaña, pero nuestro prota no le responde, solo quiere saber si es parte de la familia Takayachiki, que es la familia de Rua. Y viendo que no le responde el sujeto, Kazuma le suelta lo que sabe, diciendo que conoce que si Amane no cumplía el papel de apoyo, tal parece ser que le dieron órdenes para sabotear la presentación y hacerla quedar mal delante de todos. A lo que el hombre sorprendido que sepa esa información confidencial, le preguntaría él cómo es que lo descubrió, pero al confirmar que su suposición era correcta, Kazuma ya no necesita seguir hablando. En un movimiento rápido, se posiciona detrás de él, y con un solo golpe, lo deja inconsciente al instante. Ante eso comenta con desdén que los subordinados de la familia siguen siendo de segunda categoría, o peor aún, que la calidad de los sirvientes ha disminuido notablemente en comparación con la época en que él estaba presente. Así que una vez solucionado ese pequeño inconveniente, aún tuvo tiempo para presenciar el final de la presentación de Amane, lo cual le resulta reconfortante que no haya pasado nada para arruinarle su gran momento, e incluso si hubiera pasado algo, él no dejaría que ocurriera. Aunque viendo su alrededor, puede decir que si algo llegara a pasar, las personas presentes ya fueron cautivadas por la voz de Amane, por lo que puede sentirse seguro que absolutamente nadie puede detenerla ahora mismo. Pero a pesar de presenciar toda esa influencia, nuestro protagonista todavía tiene algo importante que hacer, por lo que tomando un buen respiro, con todas sus fuerzas, alza la voz para decirle a Amane que de todo de sí. Al escuchar a Kazuma entre toda la multitud, ella esboza una sonrisa, para así pasar a la última parte de la canción, donde Rua al percatarse de lo que acaba de decir el prota, ella se queda inmóvil, y presa del pánico, comete un mal movimiento, ocasionando que terminara por caerse delante de todo su público. De ese modo, la gran princesa Rua sufrió un golpe a su imagen con ese incidente, pero pese a esa ocurrencia, el evento terminó siendo un gran éxito. Al día siguiente, como era de esperar, todos los grandes sitios relacionados con el espectáculo, solo publicaban artículos elogiando la presentación que Rua desempeñó, y sin embargo, en ningún lado se hablaba sobre la caída que sufrió, pero dejando fuera cosas que no nos interesan saber, tampoco se habla de la actuación de Amane, lo cual esto solo puede ser obra de la organización de la familia de Rua, pues como era de esperar, usaron sus sucios métodos para ocultar los inconvenientes. Pero más sin embargo, el brillo que ahora desprende Amane, es algo que no se puede pasar por alto, y gracias a las redes sociales, se pudieron compartir videos donde se aprecia lo talentosa que es, ocasionando que en la escuela, todos ahora la vean diferente, pues como podemos ver no paran de darle elogios por su presentación en el evento. Lo cual observando esto, nuestro protagonista se alegra por ella, debido a que con la popularidad que está obteniendo, ahora nadie de los que la molestaban, ni aquella tipa, se podrá meter tan fácilmente con ella. Y hablando de Rua, parece que esto le ha dolido bastante, ya que después de mostrar semejante humillación, y encima ser la causante de hacer viral a Amane, solo puede aguantarse los celos, pues ahora solo puede mantenerse al margen para no causar más escándalos. Y como consecuencia de todo esto, la gente ya no podrá ignorar a Amane, pues gracias a su talento y esfuerzo constante, su popularidad no dejará de crecer.
Sin embargo, cuando ese momento llegue, Kazuma sabe que su propia existencia podría convertirse en una carga para ella. Después de todo, con Rua completamente obsesionada con él, su cercanía podría representar un obstáculo en el camino de Amane. Al fin y al cabo, esa mujer todavía conserva los contactos suficientes como para sabotearla si así lo desea. Con ese pensamiento en mente, Kazuma no ve otra opción más que alejarse de Amane, si eso significa no interponerse en su sueño. Así que tomando caminos separados, él se dice que por lo menos la observará desde la distancia. Pero justo en el instante en que Kazuma decidió alejarse en silencio, Amane lo nota, y sin importarle las personas de su alrededor, detendría con determinación a Kazuma, y acto seguido, atraviesa la multitud solo para acercarse a él y darle los buenos días. Aunque no solo por esa razón es que frenó al prota, sino que tomando valor, le propone si puede seguir practicando con ella después de las clases como lo han hecho hasta ahora. Pero Kazuma al oírla decir eso, no le ve sentido a esa propuesta, pues ya pasó el evento. Es entonces cuando Amane le explica que fue contactada para una audición de un nuevo anime, esta vez por una agencia diferente a la actual. Por esa razón, ha estado considerando seriamente cambiarse de agencia. Ya no desea continuar como idol, sino que desea dedicarse por completo a trabajar como actriz de voz. Ante eso es que quiere seguir practicando su actuación junto a él, pero Kazuma entre palabras cortadas le intenta explicar los problemas que esto ocasionaría. Pero en el momento que dice su nombre, Amane pasa a silenciarlo diciéndole que desde ahora no quiere que la llame Amane, sino que quiere que le diga Amanian, pues ese desde ahora será el sobrenombre que tomará como Seiyu. Y viendo tal escena, todos los que están a su alrededor se quedan sin palabras ante la relación de estos dos, donde se nos destaca a Rua quien también se encontraba en el lugar, y ahora con unos celos desquiciados, exige saber qué le está haciendo esa mujer a su querido Kazuma. Pero regresando con nuestra parejita, Kazuma le cuestiona a Amane el evidente cambio de personalidad que ha tenido, pues desde el momento en que le levantó el flequillo, ha estado actuando con una seguridad que no deja rastro de la chica tímida que solía ser. A lo cual Amane no duda en confirmarlo, culpando directamente a Kazuma por haberle levantado el flequillo. Así que dejando entrever sus verdaderos sentimientos, no le tiene miedo al éxito, y le dice que debe hacerse responsable por haber despertado una nueva versión de ella. Es en ese entonces que acercándose por completo a él, lo abraza sin dudarlo. Rua al presenciar aquella escena, entra en una profunda desesperación. Y ante tal golpe se da cuenta de la enorme ventaja que Amane tiene sobre ella, haciendo que con tal revelación, acabase por desmayarse. Ya que después de todo, ahora no tiene la más mínima oportunidad para que Kazuma regrese junto a ella. Continuando con la historia, después del evento de Amane, se revela que su popularidad ha aumentado notablemente, pues entre su nuevo trabajo como actriz de voz y las exigencias escolares que ha tenido, su agenda se ha vuelto tan apretada que el protagonista apenas ha tenido oportunidad de verla. Sin embargo, no puede evitar notar el revuelo que se generó tras lo ocurrido en la entrada de la escuela, ya que ahora todos lo etiquetan como el chico sombrío al que le gusta Amane. Aunque aquí también tenemos que meter a Rua, pues ciertos rumores de su comportamiento al ver a Amane acercarse a Kazuma, les quedó claro a los demás que incluso la princesa de la escuela tiene sentimientos por nuestro prota. Aún así, dejando de lado esos rumores, los días que pasaban habían sido sorprendentemente tranquilos para Kazuma. Sin embargo, ese día en particular, la aparición de los chicos populares resultaría especialmente molesta, arruinando por completo el ambiente apacible. Entre ellos, destacaba el chico fanático de Rua, quien con evidente entusiasmo, se acercaba a una chica para invitarla a una cita. Lo que para sorpresa de Kazuma, se trataba nada menos que de Aya, la misma chica que Rua había utilizado para tenderle aquella trampa en el karaoke. Es así como se nos revela que Aya es considerada la segunda chica más linda del salón, siendo que además, es una estudiante becada que destaca en el programa de baile de la escuela. Al enterarse de esto, y viendo que ya no tiene oportunidades con Rua, el chico fanático decide ir tras ella como su segunda opción. Sin embargo, al dejar tan claras sus intenciones, Aya no tarda en burlarse de él. Al verlo tan desesperado por conseguir una novia, no duda en hacerlo quedar como un patético oportunista, provocando las risas de los otros chicos que los rodean. A pesar de la humillación, él insiste y le pide una oportunidad. Es entonces cuando Aya con una sonrisa irónica, le revela que ya tiene novio. Haciendo que el tipo,
completamente descolocado, quede humillado una vez más, ya que nadie le había dicho de eso antes. Aunque apiadándose ligeramente de él, y con ese aire de grandeza que solía acompañar cada uno de sus gestos, Aya le hizo saber que tal vez existía una posibilidad, pero solo si él cumplía con una condición muy clara, pues menciona que ella únicamente sale con chicos con dinero, por lo que no descartaba romper con su actual novio si alguien más competente aparecía. Al escuchar aquello, el chico intentó jugar su última carta, asegurando que él tenía dinero, pensando que con invitarla a tomar un té bastaría para impresionarla. Pero tal gesto no significaba absolutamente nada para ella. Es así como, mostrándole su bolso de diseñador, comentó que era una pieza de la nueva temporada, y que su novio se lo había comprado sin siquiera preguntar el precio. Así que si de verdad quería aspirar a algo con ella, tendría que invitarla al menos 1000 veces a tomar el té para igualar un regalo como ese. Y con esa declaración, terminó por rechazarlo sin piedad, ganándose las risas de quienes presenciaban la escena. Aunque Kazuma por su parte, no mostraba el menor interés en la conversación, sin embargo, tener a esa gente ruidosa en el salón le resultaba molesto, pues al ser los populares, podían alzar la voz cuanto quisieran sin que nadie los callara. Pero pese a ese comportamiento, su incomodidad aumentaría al notar que se habían apropiado del asiento de una chica que solo deseaba tomar su lugar para leer un libro. Y fue esa injusticia la que lo impulsó a hacer algo al respecto, ya que, a diferencia de cuando se contenía por no llevar la contraria a Rua, esta vez no pensaba quedarse callado. Por lo que, levantándose de su lugar, se dirigió directamente hacia Aya, y captando su atención, le hizo notar que ese asiento no le pertenecía, pidiéndole con amabilidad que se retirara de ahí. Lo que al principio, Aya queda completamente desubicada por el hecho de que alguien se atreviera a llamarle la atención, pero no tarda en recomponerse, reaccionando con hostilidad hacia Kazuma. Por lo que, sacando a relucir su lengua afilada, le alza la voz diciendo que no le hable como si fueran conocidos, pues para ella no es más que un perdedor solitario. Aún así, Kazuma mantiene la calma, recordándole que la campana está a punto de sonar y que lo más sensato sería regresar a su asiento, aunque aquello no basta para que la chica ceda, ya que afirma con arrogancia que hará lo que le venga en gana. Y con esa mirada cargada de desprecio, Kazuma termina por confirmar que el rechazo de Aya hacia él ya venía desde antes, recordando aquella actitud fría que tuvo durante el incidente del karaoke. Por lo tanto, viendo que las palabras no bastaban, decide hacerla entender con acciones. Así que sin vacilar, la carga frente a todos como si fuera una princesa, provocando que el rostro de odio de Aya se transforme en una expresión completamente avergonzada. Es entonces que el aula entera se sumerge en un silencio atónito, pues a todos les resultaría difícil de asimilar lo que acaba de hacer Kazuma. Y mientras todos los presentes siguen sin reaccionar, nuestro prota, como si nada, le indica a la tímida chica de gafas que ya puede ocupar su asiento, apartando con suavidad a Aya para dejarle paso. Pero apenas la baja al suelo, Aya explota de furia, incapaz de aceptar que un don nadie se haya atrevido a ponerle una mano encima. Por lo que, gritando, afirma que no permitirá que el perro faldero de Rua se salga con la suya después de haberla humillado de esa forma. No obstante, en medio de sus gritos, la situación toma un giro inesperado, pues Rua aparecería de repente en el salón. Y al presenciar la escena, donde queda claro que están insultando a Kazuma, sin dudar se acerca a Aya, y tomándola del hombro con una expresión de desdén absoluto, le pregunta con frialdad qué fue lo que su preciado Kazuma le hizo como para merecer tales insultos. Lo cual tengo que decir que al fin hace algo bien por nuestro protagonista, aunque eso sí, cuánto tiempo le costó para darse cuenta de sus errores, especialmente después de toda la actitud desagradable que ha mostrado. Sin embargo, Kazuma no se deja llevar por el momento. A pesar de la intervención de Rua, quien logró intimidar por completo a Aya, pues solo mírenla, sabe que le espera un buen castigo, Kazuma no lo interpreta como un gesto de reconciliación, sino como algo que ya no tiene valor. Pues sin siquiera agradecerle, le deja claro que no quiere que se meta en sus asuntos, reafirmándole con frialdad que por nada del mundo piensa regresar a su lado, pues lo que alguna vez fueron, ya no existe. Siendo que ahora simplemente son dos completos desconocidos. Lo cual vemos que llevan varios días desde la última vez que cruzaron palabra, y aunque tal vez podría decirse que Rua finalmente había recapacitado, al escuchar esa respuesta tan cortante de Kazuma, no puede evitar quebrarse. Incapaz de contener sus emociones, comienza una escena en donde le exige saber por qué sigue siendo tan despiadado con ella, dejando salir a flote lo mucho que le importa, confesando que se dejó llevar al verlo junto con Amane.
Pero Kazuma ya no está dispuesto a ser manipulado por palabras vacías. Así que con la misma frialdad con la que ha sellado su distancia, le responde que él no le pertenece, dejando claro que no tiene ninguna intención de seguir del lado de una cerda mimada que solo sabe quedarse sentada sin mover un dedo. Lo que con eso dicho, sin más, regresa a su asiento, donde divagando entre sus pensamientos, sabe que si quiere mantener su libertad como hasta ahora, debe cortar lazos por completo con la familia de Rua. Es por eso que se le ocurre la idea de independizarse buscando un trabajo, pues recordemos que de alguna manera sigue dependiendo de la familia de Rua. Así que revisando entre las ofertas de empleo, observa una que capta su atención, un café con temática de mayordomos y maids. Donde de forma peculiar, este mismo anuncio logra despertar su interés, ya que cuenta con algo de experiencia previa como mayordomo, lo cual le hace recordar de inmediato los días que pasó en la casa de Rua, donde le enseñaron a limpiar, servir y comportarse con etiqueta. A lo que después de todo, esas habilidades podrían resultarle útiles en este nuevo intento por valerse por sí mismo. Por lo que sin más demora, a pesar de que le quede algo lejos, ese mismo día decide ir a aplicar al trabajo, siendo recibido por la gerente del café, quien no tarda en darle el visto bueno tras una breve charla, mencionándole que puede comenzar a trabajar ese mismo fin de semana. Tal aceptación tan inmediata toma por sorpresa a Kazuma, lo cual no pasa desapercibido para la gerente, quien con una sonrisa, le comenta que con solo verlo puede notar que hará un trabajo impecable. Incluso se muestra entusiasmada de que alguien como él se haya postulado a la vacante, aclarando que el lugar no es muy grande y que actualmente solo se encuentran ella, quien se encarga de la cocina, y otra chica que a partir de ahora será su superior, quien le aclara que puede preguntarle cualquier duda que tenga a esta chica, asegurando que se trata de una persona amable, por lo que mientras esté en turno, puede sentirse en libertad de consultarle lo que necesite. Es de ese modo como llega finalmente el esperado fin de semana, marcando el primer día de trabajo para Kazuma. Lo que al entrar al local y anunciar que ha llegado para comenzar su turno, quien lo recibe es una maid que, en ese preciso momento, deja caer las cosas con las que se encontraba limpiando. La razón de tal reacción no tarda en revelarse, pues la chica que será su superior, es Aya, quien queda completamente inmóvil al ver que Kazuma la ha descubierto vistiendo su uniforme. Sin pronunciar palabra, el silencio entre ambos se vuelve incómodo, mientras el rostro de ella se llena de vergüenza, sabiendo que ya no hay forma de ocultarse. Aunque mientras eso sucede, la escena cambia de perspectiva y nos muestra a Rua, aún procesando las frías palabras de Kazuma. Pero lejos de verlas como un cierre definitivo, su mente las distorsiona. En lugar de aceptar que él quiere alejarse de alguien que no se esfuerza, las interpreta como una prueba para demostrar si su amor es lo suficientemente fuerte. Pues al mirar varias fotos de él, se convence de que no fue un rechazo, sino un desafío. Así que guiada por una lógica cada vez más retorcida, comienza su descenso hacia un amor obsesivo, convencida de que solo necesita probar cuánto ha cambiado para que Kazuma se enamore de ella, sin importar el precio ni los límites que deba cruzar para lograrlo. Continuando donde lo dejamos, la chica llamada Aya, al final resultó ser la senpai del trabajo del cual nuestro protagonista se había postulado. Pero al ver a Kazuma, inmediatamente empieza a confrontarlo, pues ella se ocupó de que nadie descubriera que trabajaba en ese lugar y sabiendo que él sería el nuevo empleado, se niega rotundamente en aceptarlo. Aunque nuestro protagonista al ver aquella actitud de la chica, se mantenía en silencio, observando todo el sitio. Es así como Aya deduce del por qué se queda en silencio, diciendo que al estar vistiendo esas ropas para el trabajo, él piensa lo patética que se ve, por lo que le deja en claro que si se quiere reír que se ría. Lo que ante tal escenario, podemos intuir que ella ha estado trabajando para mantener aquella apariencia que muestra en la escuela. Pero a Kazuma no es que le importe, sino más bien le pregunta del por qué cree que él se reiría de ella, aclarándole que no lo haría, pues se está esforzando en su trabajo, lo que esas palabras la dejan descolocada. Haciendo que al instante actúe como toda una tsundere, mencionándole que ella no es como si se estuviera esforzando, ya que después de todo, está aquí por el pago, y solo hace lo mínimo. Sin embargo, nuestro protagonista al haberle dado un vistazo al sitio, se percató que ella ha estado limpiando minuciosamente, resaltando cada lugar que había dejado impecable. Y aunque Aya intentó restarle importancia, alegando que, de no hacerlo ella, alguien más lo habría hecho, sus excusas quedaron al descubierto, pues Kazuma no se dejó engañar y le confesó que admiraba la manera en que trabajaba.
Esto hizo que Aya lo callara al instante, y pese a su actitud, ella terminó por aceptarlo, mandándolo a cambiar de ropa, pues le va a enseñar todas las tareas de las que tendría que hacerse cargo. Es de esa manera que pasamos a ver cómo es que trabaja Aya, pues con una actitud energética y amigable, atiende a cada cliente, demostrando de ese modo el esfuerzo que pone en brindar un buen servicio. Esto Kazuma no se lo esperaba, pues su comportamiento es muy diferente al de la escuela, pero no solo es eso, pues no siente como si estuviera forzándose en poner una cara amigable o que finja cortesía, ya que por el contrario, parece que disfruta mucho más esto que la escuela, teniendo una cara llena de vida. Por esa razón nuestro prota se decía que debe dar todo de sí para no estorbarle. De ese modo transcurrió la hora más concurrida, y ya entrada la tarde el ambiente les permitió un respiro. Donde con un tono más relajado, Aya le preguntó si era su primera vez trabajando en algo así, pues le sorprendía la rapidez con la que se desenvolvía. Aquello alegró a Kazuma, al confirmar que no había sido una molestia para ella. En eso Aya le aclaró que lejos de estorbarle, debía agradecerle por el apoyo que le dio. Pero no obstante, inmediatamente se detiene. Y sin previo aviso, aquella actitud explosiva regresa sin más, pues no le es posible llevarse bien con él, ya que resalta que son enemigos, debido a que él cortó la amistad que tenía con Rua. Al escuchar eso, Kazuma le confirma que es cierto que rompió su amistad, pero no por eso debe de ser hostil con ella. Ante eso, Aya pasa a recordarle el incidente del karaoke, enfatizando que fue una de las involucradas que hizo que se burlaran de él, lo cual de seguro debía de guardar rencor en su contra. Pero nuestro prota le aclara que para nada, al fin y al cabo, él mismo sabe que aquella cerda de Rua la arrastró para tenderle aquella trampa, así que sabiendo que estaba solo siguiendo órdenes, era de esperarse que nadie iba a darle la contraria a aquella tipa, lo que dejando eso de lado, Kazuma pasa a decir que en este momento no le desagrada, sino todo lo contrario, la admira. Ya que al verla hacer las cosas con tanta energía, y poner todo de sí para llevar a cabo meticulosamente las tareas, él se alegra de poderla tener como su senpai. Ante esas palabras, Aya reacciona y se olvida del problema de Rua y de las diferencias que han tenido, dejando atrás aquella actitud agresiva que hasta el momento tenía con nuestro protagonista. Pues esta vez, va a dar todo de sí para ser una buena superior de la que pueda confiar en este trabajo. Aunque en ese momento, cambiando de tema, a Aya le surgió una duda, pues quería saber por qué Kazuma decidió atender al último cliente en lugar de dejar que ella lo hiciera. Él le explicó que aquel hombre tenía la mirada fija en ella, y por sus gestos, pudo intuir que escondía una cámara en su bolso, por lo que prefirió intervenir para evitar el peor escenario. Sin embargo, las intenciones del sujeto resultaban demasiado evidentes, y por ello Kazuma terminó cuestionándola sobre por qué no lo echó, si también se había percatado de lo mismo, preguntándole qué había pasado con toda esa confianza que suele mostrar en la escuela. De ese modo vemos que Aya está muy metida en el papel de empleada, y queriendo evitar que se dieran incidentes que perjudiquen el local, prefirió mejor ignorarlo. Al ver qué tan importante es este sitio para ella, Kazuma no duda en decirle que la próxima vez que venga ese cliente, se lo haga saber, pues él cambiará de lugar con ella. Con esas palabras, ya es evidente que nuestro protagonista se la había ganado. Aunque antes de que pudieran seguir su conversación, un cliente entra al café. Tratándose de nada más y menos que de Amane, quien vino porque escuchó que Kazuma empezaría a trabajar desde hoy. Aunque al ver a la chica al lado de Kazuma, Amane se quedó pensando de dónde la habrá visto, pues recordemos que Aya es quien más destaca en el club de baile. Lo que nuestro prota al ver que se quedó completamente congelada, se percató que le preocupa demasiado que los demás en la escuela no la descubrieran, ya que quiere mantener su imagen. Por lo que apoyándola en ocultar su identidad, le dijo que se adelantara a tomar su descanso, mientras él atendía a Amane. Es de esa manera que momentos después, Amane recibe el helado que había pedido, y aprovechando la ocasión, se pone a conversar con Kazuma. Durante la charla, le cuenta que le está yendo bastante bien en su carrera como actriz de voz, habiendo conseguido ya varios papeles importantes. Sin embargo, pronto revela una preocupación, pues ahora que Kazuma ha empezado a trabajar, le preguntaría si acaso Rua no ha ido a verlo. Aunque Kazuma ni de broma pensaría en contarle sobre su empleo, pero al ver la situación, Amane termina revelándole que al parecer, Rua se tomará un descanso de 2 semanas, y siendo alguien tan popular, es raro que se ausente por tanto tiempo, lo que sus sospechas la llevan a pensar que está tramando algo extraño.
por lo que le recomienda a Kazuma que tenga cuidado, y dicho eso es hora de que ella se vaya, pues tiene que seguir con sus labores. Aunque antes de irse, sorpresivamente le daría un abrazo a Kazuma, haciendo que con eso pasara a tener su energía llena, lo cual ahora está rebosante para continuar con su próximo trabajo, y es que solo mírenla, es la adorabilidad hecha persona. E incluso nuestro prota lo sabe, pues ella se ha vuelto alguien muy brillante, ya que desde que se liberó de la agencia donde estaba Rua, parece que le ha dejado volver a tomar sus propias riendas de su futuro. Y asumiendo la recomendación que le dejó Amane, Kazuma se dice a sí mismo que si Rua vuelve a intentar algo que ponga en riesgo la vida normal que con tanto esfuerzo ha tratado de construir, entonces no tendrá más opción que encargarse personalmente de esa cerda. Y mientras todo esto sucedía, Aya no podía creer lo que acababa de pasar ante sus ojos, pues con aquel abrazo que Amane le había dado al protagonista, se preguntaba qué relación había entre ellos dos. Después de todo, Amane últimamente estaba en boca de todos por su creciente popularidad, y aunque Aya recordaba haber escuchado rumores de que se llevaba bien con Kazuma, en su momento aquellos rumores los consideró falsos. Sin embargo, al presenciar la escena, no podía evitar sentirse descolocada. Y más aún porque a pesar de que ellos se lleven bien, él hizo lo posible para ayudarla a ocultarse. Lo cual esto la deja pensando, sobre que Kazuma es un buen tipo después de todo. En eso pasaríamos otra vez al canal de Rua, donde esta vez, con un aire más reflexivo que de costumbre, comenta que hace poco aprendió algo gracias a una amiga, siendo esto mismo que lo más importante es el esfuerzo. Así que tras pensarlo detenidamente, terminó dándole la razón, lo cual ahora se pregunta en qué será bueno que ella se esfuerce. Es entonces que se dio cuenta de dónde puede hacerlo, pues si realmente quiere proteger a las personas que considera fundamentales en su vida, puede hacerlo haciendo que su propia fuerza hable por sí misma. Y es por esa cuestión que se lo hizo saber a su abuelo, quien sin dudar, le prometió apoyarla en todo lo que necesite. A partir de ahí, cambia ligeramente de tema para explicar a sus seguidores que ya que su abuelo siempre la ha apoyado, ha tomado la decisión de tomarse un descanso de 2 semanas junto a él. Lo que dicho eso, concluye su video, dejándonos con la intriga de cuál será el siguiente plan que tiene entre manos. Retomando en donde nos quedamos, ha pasado una semana desde que Kazuma empezó su trabajo a tiempo parcial, lo cual ahora lo vemos estar cambiándose a su uniforme de mayordomo. Aunque ya veo la razón del por qué Rua no se ha rendido en sus intentos de conquistar al prota. En eso al vestuario ingresa repentinamente Aya, quien sorprendida como sonrojada, acaba viendo lo que se guardaba Kazuma, a lo que pega un grito para seguido reclamarle por estar cambiándose en ese sitio, pero nuestro prota no es como que tenga otro lugar, pues pese a que según sea es el vestuario para chicas, no hay uno para chicos, pues parece ser que él es el primer hombre que trabaja en ese local, por lo que era de esperar que sucedieran esos problemas. Aunque moviéndonos a cuando Aya se ha tranquilizado, le preguntaría si se encuentra bien, pues vio que su espalda está repleta de cicatrices. Y Kazuma sin profundizar demasiado, le dice que fueron hechas ya hace tiempo, por lo que no debería de preocuparse. Así que habiendo confirmado su estado, Aya no desaprovecha la oportunidad para indagar sobre sus músculos, pues quedó completamente embobada, lo que le va lanzando preguntas sobre si acaso está en algún club, o hace algún entrenamiento especial. Aunque Kazuma humildemente, le responde que solía entrenar un poco, y actualmente no se encuentra en ningún club, pero evitando que descubra más de su pasado, pasa a preguntarle si acaso le interesa verlo sin ropa. A lo que Aya queda por instantes sin palabras, y pensando que se está burlando de ella, le saca en cara que no se crea la gran cosa, pues ella está acostumbrada a ver situaciones como esa, recalcando que tiene un novio con el cual ha hecho de todo. Lo que siguiéndole el juego, Kazuma acepta su error por haber pensado que ella estaba avergonzada, ya que después de todo le confirmaría que tal y como dice, es una adulta con experiencia amorosa. Así que dejando ese tema de lado, iniciarían su turno en el café. Es en eso que se nos dice que el día de hoy, su jefa los ha dejado encargarse del local, siendo que se fue antes debido a un resfriado, lo que pese a eso se las arreglaron para mantener las cosas en orden. Así que una vez pasan la hora con más demanda, ellos ya solo se tienen que ocupar de la limpieza. Pero más sin embargo, llegarían al lugar algunos maleantes, quien uno de ellos no duda en pedir a la mesera como parte de su orden. Y pues este siendo un claro cliché de un tipo que se quiere ligar a la mesera,
Kazuma optó por dejar que Aya manejara el asunto, recordando la facilidad con la que ella suele despachar a sujetos como esos en la escuela. Sin embargo, tal parece que cuando está trabajando, ella adopta una personalidad más tímida, a comparación a la fría actitud que deja ver en la escuela, donde el prota rápidamente se pregunta si acaso otra vez se está conteniendo porque se trata de un cliente. Aunque en eso, el tipo teniéndola enfrente no pierde el tiempo en sobrepasarse con ella, intentando levantarle su falda, a lo que pasa a chantajearla con que debería hacerle caso para no montar un escándalo en el local. Incluso los sujetos que acompañan a aquel tipo le sugieren que le haga caso, después de todo le advierten con que es un maestro de karate del que ha de tener cuidado. Y teniendo la atención de los clientes presentes, el tipo para intimidar hará una demostración de su fuerza cortando una botella. Pero lo que termina haciendo es aventarla por los aires, donde Kazuma acabaría por atraparla. Y yendo directo a la mesa de aquellos maleantes, deja la botella en la mesa, para seguido de un solo movimiento, demostrarles cómo se hace. Ante tal farmeo de aura, los clientes le aplauden como si fuera un espectáculo que hubieran improvisado, pero los tipos perplejos de la hazaña no se quedarán de brazos cruzados, y el líder le alzaría la voz a nuestro prota para decirle que no debería de creerse demasiado porque haya cortado la botella, pues eso no significa que sea fuerte, a lo que ya estaba a punto de ponerlo en su sitio. Pero Kazuma de un rápido movimiento, le asestaría un golpe a su garganta que lo manda al suelo, y sin que nadie se percatara de esto, ven como que el tipo se cayó solo. Así que sin que él pueda llevarle la contraria, Kazuma le ordenó tranquilamente que mantenga silencio en el local, asegurándole que no debía preocuparse por el pago, pues él lo cubriría con su sueldo como compensación por el golpe que recibió. Aunque acercándose al tipo, Kazuma le dice que a cambio de esa indemnización, de una manera sombría le advierte que no vuelva nunca más al café, manteniéndose alejado de Aya. Y tras escuchar la amenaza, no tuvo más opción que huir del local, seguido por los demás sujetos. Así que resuelto el problema, Kazuma le pregunta a Aya si se encuentra bien, pero sin decir una sola palabra, tímidamente le daría un abrazo, para mencionarle que no debe ponerse presumido por lo que ha hecho, pues ella estaba a punto de darles una buena reprimenda a los tipos, pero resulta que él se le adelantó. Y teniendo delante tal escena, los clientes que resultan ser recurrentes en ir al café, anuncian que el prota ha sido un héroe, pues aquellos tipos son los causantes de muchos problemas de la zona, haciendo que al darles una lección, algunos comenten a Aya que hizo bien en conseguirse a un novio maravilloso, lo cual queda tan avergonzada que con dificultad trata de arreglar aquel malentendido diciéndoles a los clientes que él no es su novio. Aunque en mitad de aquel desenlace, nuestro prota observa a un hombre quien parece desinteresado ante lo que acaba de suceder en el sitio, pero sin ir más lejos, avanzan los minutos y llega la hora de cerrar el café. Lo cual mientras pasan a ordenar las últimas mesas, Kazuma se disculpa con Aya, ya que parece ser que al final los clientes habituales se hicieron una idea rara con que ellos son pareja. Pero esta vez pese a la actitud tsundere de Aya, le menciona que ya no es para tanto, y sorprendentemente trata de disculparse con lo arrogante que fue, pues aceptaría que él la salvó de aquellos tipos. Sin embargo, antes de siquiera prestarle atención, Kazuma la interrumpe diciendo que va a salir un momento, pues tal parece que un cliente se le olvidó algo, lo cual tratará de alcanzarlo para devolverle lo que dejó. De esa manera, Aya se queda esperando en el café, mientras se cuestiona del por qué nunca puede ser sincera con lo que dice. Aunque pasando con Kazuma, vemos que termina alcanzando al cliente, diciéndole que se le olvidó algo, a lo que el hombre comprueba sus pertenencias, pero resulta que todo está en orden, pues lo único que llevaba consigo son sus llaves, su teléfono y su cartera, los cuales ahí los tiene, así que pregunta si no se habrá equivocado. Pero sin embargo, Kazuma le muestra que encontró en su mesa un dispositivo, que probablemente sea algún tipo de micrófono espía. Ante eso el cliente se queda por un instante en silencio, para seguido hacer como que no es de él, lo cual intenta hacerle ver al prota que quizás haya sido de otra persona, a lo que se basa en que por la zona hay tipos muy peligrosos. Pero Kazuma le aclara que a comparación a los 3 maleantes de hace rato, él le pareció mucho más inquietante, diciendo que en el momento que todos miraban hacia la mesa donde estaban los tipos, él era la única persona que seguía cabizbaja. Y pese a que él trata de decir que tenía miedo, Kazuma le refuta que parecía muy sereno, que hasta calculó el momento ideal para colocar el micrófono. Lo que ya era momento para que se dejara de actuar con aquella coartada, pues nuestro prota no iba a caer en sus juegos. A lo que el sujeto, confiando en que aún podía salirse con la suya, intentó arremeter contra Kazuma con un golpe sorpresa. Pero el ataque fue inservible, el prota lo esquivó como si nada,
y con un solo movimiento pasó a inmovilizarlo. Lo que viéndose acorralado, el hombre soltó una sonrisa forzada, como si lo que estaba ocurriendo solo confirmara algo que ya daba por sentado, pues mencionaría que esto es lo que cabía de esperar del genio de la orgullosa familia Takayachiki, dejándonos saber que las leyendas de que él es el más fuerte de los 10 sobresalientes no era en vano. Y ante esas palabras, quedaba claro que el pasado de Kazuma, aquel que llevaba tiempo evitando, finalmente había regresado para entrometerse en su intento por construir una vida común y corriente. Continuando en donde lo dejamos, pasamos con Aya, quien al ver que Kazuma se fue a buscar a un cliente que había olvidado algo, en pensamiento solo puede decir lo increíble que es el prota. Pues a pesar de llevar una semana, hace un trabajo impecable, resaltando que aunque en la escuela no destaque, él tiene unas cuantas habilidades asombrosas que hicieron que aquellos maleantes no fueran ningún problema. Pero sobre todo, añade que pese a lo mal que se ha comportado con él, Kazuma siempre ha sido amable con ella. Ante eso y el tiempo que lleva conociéndolo, hacen que ella quiera contarle toda la verdad que le ha estado ocultando, por lo que una vez que regrese, quiere hablar con él. En ese momento, la escena retrocede hacia Kazuma, quien mantenía inmovilizado al sujeto justo después de que éste mencionara que el prota era el más fuerte de los 10 sobresalientes de la familia Takayachiki. Kazuma se da cuenta que este tipo fue enviado por Rua, y es que durante estos días, tal parece que ella ha estado reuniendo información con la clara intención de deshacerse de todas las chicas que lo rodean. Por lo que le cuestiona esto mismo al tipo, pero él se niega a contestar las preguntas. Sin nada que pueda sacarle, Kazuma no tiene de otra que dejarlo ir, pero no sin antes romper el micrófono y pasar a darle la advertencia que no quiere que se vuelvan a acercar a él. Pero el tipo no puede dejar el asunto así como así, pues después del fracaso de su misión, no puede regresar con las manos vacías conociendo las consecuencias que le esperan. Por ende, sin más alternativas decide enfrentarse a Kazuma, y sacando un cuchillo, anuncia que si derrota a una leyenda del bajo mundo, tal vez su vida no se vea tan arruinada. Es por eso que provocando con que después de encargarse de él irá a torturar a su amiga que dejó en la cafetería, para así ganarse un favor de Rua, vemos que Kazuma no se inmuta ante las amenazas, haciendo que el tipo no tenga de otra más que atacarlo, pero al instante de casi conectar su arremetida, Kazuma lo desvía sin mucho esfuerzo. Así que antes de que pueda recuperarse, le mete el pie para tirarlo al suelo. Hecho eso, nuestro prota le menciona que por esta sola ocasión lo dejará vivir, dándole el consejo que debería de cortar cualquier conexión con la familia Takayachiki como él lo hizo. Lo que una vez le dio esas palabras, termina dejándolo inconsciente, para seguido volver con Aya. De ese modo pasan los minutos, lo que cerrada la cafetería, vemos a Kazuma encargándose de la limpieza, descubriendo de ese modo que había más micrófonos escondidos. Aquello confirmó sus sospechas sobre la ausencia de Rua, entendiendo que no había aparecido precisamente porque ya había estado vigilándolo de forma indirecta. Por lo mismo, se encargó de desechar discretamente cada dispositivo antes de que Aya pudiera notarlos. Fue entonces cuando ella regresó para avisar que había terminado de limpiar la cocina, y al ver que él también había concluido con las mesas, le propuso conversar un rato, aprovechando el permiso de su jefa para utilizar algunas cosas del local. Por lo que preparado unos tés, Aya inició la charla preguntándole por qué había decidido trabajar en ese sitio, a lo que Kazuma respondió que deseaba intentar vivir como un estudiante normal, aprovechando la oportunidad de ganar un poco de dinero, y sobre todo, de dejar de vivir bajo la sombra de la cerda de Rua, quien se la ha pasado cuidándola desde siempre. Es al escucharlo burlarse de ella con tanta naturalidad que Aya no pudo evitar reír, sorprendida de que Kazuma fuera la única persona que conocía capaz de hablar así de alguien a quien todos temían, conociendo el renombre de la familia que estaba detrás de Rua. Aunque Kazuma regresándole la pregunta, quiere saber por qué está trabajando, pues no es de extrañar que en la escuela ella sea admirada por tener artículos de marca, lo cual deja en evidencia que a ella no le hace falta el dinero. Sin embargo, al escuchar aquello, Aya guardó unos segundos de silencio antes de responder, y con una sinceridad que parecía costarle, confesó que todos esos artículos eran falsos. Reveló que todo lo que usaba eran imitaciones, admitiendo que su situación económica distaba mucho de lo que hacía creer, ya que desde la ausencia de su padre, apenas lograban mantenerse, siendo esa la verdadera razón por la que había comenzado a trabajar en la cafetería. Al liberar todo lo que había ocultado, terminó por quebrarse,
mencionando que la Hiragi Aya que todos conocían en la escuela no era más que una fachada, pues sintiéndose inferior a las demás chicas, había creado una imagen de sí misma basada en el dinero, las marcas, e incluso un supuesto novio. Pero al final, todas esas historias no eran más que mentiras destinadas a llamar la atención. Con eso sobre la mesa, Kazuma le pregunta el por qué le está diciendo todo esto a él, pero Aya no lo sabe, solo quiere que la escuche, ya que si le sigue mintiendo, le resulta cada vez más doloroso. Además, quiere pedirle perdón por lo ocurrido en el karaoke y por las cosas que le dijo aquella vez. Antes había afirmado que Kazuma era prácticamente el sirviente de Rua, pero en realidad, admite con amargura que ese papel le queda mejor a ella. Pues con tal de mantenerse en el grupo, se convirtió en una seguidora más de Rua, complaciéndola y obedeciendo cada una de sus órdenes. Es incluso que menciona que aquel día que fue al karaoke con la nueva imagen que quiso lucir, ella al verlo, actuó indiferente con lo que pasaba, pues se vio reflejada en él, recordando a cuando ella intentó llevarse bien con los demás, bajo la fachada que apenas estaba creando. A lo que le parece bien si quiere odiarla, pues pese a tratarlo con frialdad, sabiendo que pudo pasarle lo mismo a ella, admite ser una persona mentirosa, insegura y presumida. Ese es su verdadero yo, uno que detesta profundamente. Sin embargo, a pesar de eso Kazuma repetiría que la sigue admirando, pues no le importa su estatus, novio, o artículos de marca, él la admira por lo diligente y lo serio que se toma el trabajo, lo cual puede ver que cuando lo hace, no está usando ninguna máscara, sino que para él, es una maravillosa maid, como también una asombrosa senpai. Con tales palabras Aya queda completamente sonrojada. Pasando a decirle que no debería estarla elogiando tan a la ligera, después de todo, su novia podría malinterpretarlo. Tal comentario desconcierta a Kazuma, lo que Aya pasa a preguntar si es que no está saliendo con Amane, pues se nota lo encantada que está con él, aunque el prota le dice sin más que no están saliendo. Pero ella no le cree, ya que cuando vino se notaba lo cercano que son, y además están los rumores de que pasan tiempo juntos. Es ahí que Kazuma admite que sí son algo cercanos, pero es más que una simple relación de amistad. Escucharlo decir eso, hace que un sentimiento de felicidad se apodere de Aya, quien una vez arreglado ese malentendido, le cuestiona si es que en verdad no está saliendo con alguien. Pues si es así, quiere preguntarle si alguien como ella, podría intentar ser su... Pero antes de que Aya pudiera terminar aquella pregunta, la puerta se abrió de golpe. Rua apareció en la entrada, acompañada por otra chica que la seguía. Es ahí que una vez entra a la cafetería, ella saludó a Kazuma con un tono exageradamente meloso, percatándose que también estaba la otra gata ladrona con él. Pero omitiendo eso, comentó lo mucho que había pasado desde la última vez que se vieron, pero ahora que ha cortado la comunicación con sus sirvientes, como también han desaparecido las señales de los micrófonos. Vino a verlo, lo que acercándose, pregunta si ahora puede notar cuánto se había esforzado por él. Y como era de esperarse, su actitud había dado un giro drástico, pues de una chica mimada, ahora se había convertido en una acosadora dispuesta a todo con tal de llamar la atención de Kazuma. Pues para demostrar aún más su supuesto esfuerzo, Rua explicó que incluso le había pedido prestada a su abuelo una pieza especial para cumplir su objetivo. Fue entonces cuando presentó a Hinokami Rei, una de las nuevas incorporaciones a los 10 sobresalientes de la familia Takayachiki. Y es que a pesar de su pequeña estatura, su reputación la precedía, pues decían que era increíblemente fuerte, lo cual Kazuma lo confirmó con solo mirarla. En ese momento, Rua añadió que había traído a Rei por si las cosas se complicaban, pues su intención era deshacerse de una basura insignificante que recientemente se había convertido en un obstáculo. Acto seguido, avanzó sin dudar y le plantó cara directamente a Aya, mirándola con desprecio mientras preguntaba por qué se estaba metiendo con su amado. Aya quedó completamente confundida, pues no entendía cómo sabía que trabajaba en ese sitio. Pero la sorpresa aún no terminaba. Rua, con una sonrisa altanera, le reveló que era obvio que conociera esos detalles, ya que todas sus compañeras habían sido investigadas. Sabía perfectamente que Aya llevaba tiempo mintiendo, aunque, a esas alturas, eso le importaba poco o nada. De hecho, confesó que había permitido aquellas actuaciones llenas de mentiras simplemente porque le parecían divertidas. Sin embargo, ahora que se había atrevido a meterse con el chico que le gusta, tiene que declararle la guerra. Y no de una manera bonita como en otros mangas románticos, sino de una forma en la que estaba dispuesta a ganar sin importarle nada. Pues amenazándola con suspender su beca, o mejor dicho, expulsarla directamente,
quiso dejar claro que Aya no estaba en posición de intentar seducir a Kazuma. Además, le recordó que había sido una de las que participó en el karaoke para molestarlo, y que ahora resultaba ridículo verla intentar acercársele. En ese instante, Kazuma intervino, mencionando que no le guardaba rencor a Aya, y que sabe que desde un principio todo eso fue obra suya. Pero al escucharlo, Rua lo mandó callar de inmediato, insistiendo en que esa era una conversación entre chicas. Siendo que si realmente pretendía detenerla, tendría que enfrentarse primero a Rei. Así que siguiendo esa conversación con Aya, menciona que las mentiras que dijo eran bastante graciosas, recordando una donde les aseguró haber tenido una cita con su novio en la bahía. Siendo que después, la llevó a su casa en carro, lo que por último se despidieron con un beso. Solo de recordarlo, a Rua le resultaba tan ridículo que confesó haber tenido que esforzarse al máximo para no soltarse a reír frente a todas. Y rematando la humillación, le echó en cara que sabe que jamás ha tenido un novio en su vida. Es al escuchar cómo se está burlando de Aya que Kazuma no se queda de brazos cruzados, y evitando meterse con Rua para que Rei no interceda. Él simplemente toma el brazo de Aya, para seguido sin más, besarla. Pues si es que se burla de sus mentiras, él mismo se encargará de hacerlas realidad. Por lo que comenzando con este beso, la derrota de Rua es cada vez más inevitable. Haciendo que a este paso, de acosadora, se nos convertirá en una yandere. Retomando donde lo dejamos, tras el beso que Kazuma le dio sin dudarlo, él se separa apenas lo suficiente, y con un tono calmado, casi provocador, suelta que ahora aquella mentira sobre que Aya no tenía experiencia ya no parecía tan cierta. Ante esas palabras, el ambiente se vuelve denso y opresivo, y sin dudarlo un segundo, Rua da la orden fría y directa, indicándole a Rei que elimine a esa chica, pues ahora sus celos la están controlando. Es así que para Rei, considerada poco más que una herramienta, no existe motivo alguno para cuestionar lo que se le ordena. Por lo tanto, tomando impulso, se lanza hacia los dos. Sin embargo, Kazuma reacciona al momento, aparta a Aya con un movimiento firme y, anticipando la trayectoria del ataque, contraataca con una patada. Aún así, Rei logra cubrirse sin recibir daño alguno, y volviendo a colocarse frente a él con absoluta calma, como si aquel intercambio no hubiera significado nada, vemos que mientras tanto, Aya observa la escena sin comprender lo que ocurre, siendo que está atrapada entre el miedo y la confusión. Aunque es ahí que Kazuma, retando a Rei, quiere probar a la nueva integrante de los 10 sobresalientes, por lo que como si la estuviera subestimando, esto parecía que llegó a afectarle. Pero en ese momento Rua interviene, y haciendo recapacitar a Rei, le exige que ignore a Kazuma, siendo que lo único que debe hacer es eliminar a la gata rompehogares que se metió en su camino. Por esa única razón es que prepara una de sus herramientas especiales, y nuevamente tomando impulso, esta vez se eleva con un salto, dispuesta a eliminar a Aya con un rápido movimiento. Aunque sin esfuerzo alguno, Kazuma la toma del pie, y restando importancia a los trucos que tenga guardados, le toma el pelo como si fuera una novata en esto de eliminar a su objetivo. Es ahí que sin esperárselo, nuestro prota ve que Rei suelta una sonrisa, pareciendo disfrutar esta situación, lo cual Kazuma entiende que ella, al ser tratada como una herramienta, la única libertad que puede hacerle sacar una alegría es enfrentarse a un oponente fuerte. Es entonces que nuestro prota, hablando seriamente con ella, le da la sugerencia de cortar todos sus lazos con la familia Takayachiki. Pero ella se queda. ¿Por qué rayos iría a cortar sus lazos? Es ahí que Kazuma aplica la de yo antes era como tú. Y es que sabiendo de primera mano lo que tiene que soportar, le menciona que tiene la opción de poder ser libre, buscando así algo que disfrute como él lo hizo. Con eso le da la propuesta de intentar tener una vida normal, lo cual puede comenzar trabajando en este local, y es al escuchar tal propuesta de alguien que respeta que por momentos Rei se queda mirando a Aya, quien en estos instantes se pregunta sobre la verdadera identidad de Kazuma. En eso Rua explota en desesperación, exigiendo que rápido elimine a esa chica, y viendo que Rei no reacciona, le hace el comentario de si acaso está desobedeciendo sus órdenes. Dando a que al momento Rei recupere su sed de sangre, a lo que Kazuma ya se lo veía venir de que esto no sería tan fácil. Después de todo, él también tardó demasiado tiempo en salir de las garras de esa familia. Es por esa razón que ya se estaba preparando para proteger a Aya con todo lo que tiene, pero sin que nadie se lo esperara, al lugar llega otra persona.
siendo que junto a Rua, también había venido su prima, lo que de esa forma que pasamos a presentar a Sakura, quien como ya se nos venía diciendo, resultó ser la maestra de Kazuma, deduciendo que viene de otra rama de la familia Takayachiki que se encarga de deshacerse de la basura. Y es ahí que no tardamos en darnos cuenta lo respetada que es, pues es la única que le puede llevar la contraria a Rua, acabando de ese modo por disculparse por el alboroto que está ocasionando su prima. Es así que pese al hecho de que haya sea un obstáculo, le hace ver a Rua que decir con tanta facilidad que desea eliminarla, e incluso que esté usando una de las herramientas de la familia Takayachiki como lo puede ser Rei, le parece que está llevando las cosas demasiado lejos, lo cual le cuestiona si acaso se olvidó que solo quería a Rei como protección. Pasando de ese modo a comentar la sutil advertencia de si el abuelo se entera de que está usando el poder que le dio para eliminar a una amiga, le deja en duda que acabará pensando acerca de ella. Lo que ante tal pequeña amenaza, ahí es cuando Rua sintió que le despojarían todos sus privilegios, ocasionando que Sakura aproveche esa debilidad para asegurar que mantendrá ese secreto si es que se disculpa y regresa a casa sin oponer resistencia. Es de esa manera que a regañadientes, Rua acepta hacer lo que le dice, así que comiéndose su orgullo, le pide perdón a Aya por mandar a que casi la eliminen. Y es al ver eso que la sorpresa de Kazuma es tanta que en sus pensamientos se repite que esa es la primera vez que Rua se disculpa con alguien, preguntándose si acaso desde que se fue, reflexionó tan siquiera un poco su comportamiento. Con eso Aya también se disculpa por haber mentido durante todo ese tiempo, pero es ahí que vemos que Rua sí llega a perdonarla por eso, pero no por acercarse a su querido Kazuma, lo que otra vez vuelve a perder la compostura, y pasando a amenazarla, da a entender para nuestro prota que no ha cambiado en nada. Es así que Rei sacándola del local para que ya no cause más problemas, vemos que Sakura se queda a tener una pequeña conversación con Kazuma, lo cual va al grano, y le pregunta si es que regresará a la familia Takayachiki. Lo que nuestro prota le responde que no volverá, y al ver lo decidido que está, Sakura le recuerda que el viejo no descansará hasta hacer que regrese, ya que es tal su determinación de convertirlo en el esposo de Rua que usará todo el poder que tiene para que eso se cumpla. Pero Kazuma no le importa en lo más mínimo ese pequeño problema, pues ya sabiendo que esto ocurriría, él eligió el camino de romper todos los lazos con ellos, ya que lo que quiere es tener una vida normal. Es ante tal respuesta que Sakura se suelta a reír, pues ya había previsto que esto sucedería algún día, aunque escéptica de que vaya a conseguir esa tranquilidad que tanto anhela. Vemos que ella anuncia que ha llegado la hora de despedirse, lo cual le gustaría venir la próxima vez como una cliente, haciendo que nuestro prota diga que se esforzará en brindarle un servicio especial que esté a la altura. Sin embargo, ella le tiene que recordar que no debería tener tantas expectativas de que suceda, después de todo puede que la próxima vez que se encuentren, podrían ser enemigos. Con eso sobre la mesa, es como nos dejan entrever que la única persona de la familia Takayachiki que nuestro prota respeta, es a Sakura, lo cual ella se despide de su aprendiz, siendo que tal vez no vuelvan a verse de la misma forma que ahora. Por ende regresando con Aya, puedo decir que quedé con la misma cara después de lo que pasó, de ahí que Kazuma le pregunte si se encuentra bien. Y es ante eso que termina por reaccionar, comentando que no entendió nada de lo que acababa de suceder, pues a sus ojos esto parecía un videojuego, donde casi terminan por eliminarla. Por tal razón el prota le pide disculpas por haberla arrastrado a este problema, aunque Aya es consciente de que ella misma se lo buscó al hacer enojar a Rua, e incluso ella cree que fue el karma por haber estado mintiendo durante ese largo tiempo. Aunque es al solo recordar el tema de las mentiras que se da cuenta del beso que le dio Kazuma, a lo que toda sonrojada, intenta evadir el tema, pasando a darle las gracias por haberla protegido. Y es así que retomando parte de la conversación de antes de que llegara Rua, le pregunta el por qué él es tan amable con ella, siendo que no se siente calificada ni siquiera para ser su amiga. Es con eso que Kazuma no le tiene una respuesta muy clara que digamos. Pues le confiesa que él nunca ha tenido amigos, lo que mucho menos sabe que es lo normal. Pero pese a eso, él la respeta por quien es, haciendo que esa sea razón suficiente para llevarse bien con ella. Aunque Aya aún no se siente del todo bien de aceptar, y es que después de todo lo que le hizo, tan siquiera quiere hacer algo para compensarle la actitud que hasta ahora ha tenido con él. Con tal mención Kazuma le parece bien, y sin desperdiciar esa oportunidad, ya tiene en mente que podría pedirle. Lo que algo inseguro, le pregunta si podrían ir a comprar ropa, y es que admite que no ha superado lo que sucedió en el karaoke, y dado a que piensa que fue un total fracaso el cambio de imagen que se hizo por no saber qué es lo normal, quiere que lo ayude a buscar un estilo que le quede.
resultando que Aya tomando su brazo le diga que estaría encantada de ayudarlo, lo que con una sonrisa, ya está pensando en hacer que se vea como el chico más genial del mundo, aunque el prota solo se conforma con verse normal. Aunque al oír que la sigue llamando por su apellido que es Hiragi, Aya le pide que la llame por su nombre, lo cual ella hará lo mismo con él, siendo que el prota al pronunciar el nombre de Aya, esta misma toma el valor para retomar el tema del beso. Lo que Kazuma ya se veía venir que se enojaría por no haberle preguntado antes de hacerlo. Sin embargo, Aya dice que no está enojada, y mucho menos le ha desagradado, sino que al ser su primer beso, quería que fuera un poco más romántico. Ante eso el prota ve que ese problema se arregla muy fácil, así que sin tonterías, pasa a tomarla delicadamente y acaba por darle otro beso. Pero Aya no conforme con solo uno, tímidamente le pide uno más. Lo que si le daba otro me daba diabetes después de tan dulce momento, aunque es de esa forma que Aya se proclama con la delantera de esta carrera por ver con quién se queda nuestro prota. Por lo que les pregunto si ese es su ídolo, porque el mío sí. Luego de aquella humillación que Aya le hizo a Rua, avanzamos unos días después, donde nos ubicamos en la escuela, y es aquí que nos enteramos que Aya será cambiada de clase, pues resulta que Rua no se quedaría de brazos cruzados, así que moviendo algunos cuantos hilos, al final terminó por deshacerse de Aya. Aunque ella por su lado no tiene ningún inconveniente por la situación que se encuentra pasando, en su lugar solo comenta a sus amigos que pasaron varias cosas y ahora tiene que irse. Aunque en el grupo también se encontraba Rua, quien le deja caer a Aya que no se le tiene que olvidar que también tiene que recuperar el examen de estudiante destacado. Pues le recuerda que si lo falla, la degradarán a estudiante regular y en consecuencia tendrá que pagar la costosa matrícula de la escuela, por lo que en tono burlón le pregunta si podrá pagarla. Pero en lugar de llevarla a la desesperación, Aya se encuentra totalmente positiva, estando completamente segura que pasará la prueba sin ningún inconveniente. Y mientras se dirigen esas palabras, los demás notan que hay una gran tensión como si ambas estuvieran a punto de pelearse. Aunque el momento rápidamente es detenido, debido a que Aya se percata que llegó una chica, lo que yendo con esta misma, vemos que se trata de quien había molestado con su arrogancia en capítulos pasados. Por lo que Aya le pide disculpas porque el otro día le causó problemas por haberse sentado en su asiento, y este al ser su último día en la clase, quería resolver todos los inconvenientes que ha causado. Aunque mientras sucede eso, vemos que Kazuma estaba llegando al salón, pero antes de entrar, se queda escuchando lo que tiene que decir Aya. Pues ella comenta que se ha estado engañando a sí misma solo porque se creía una estudiante especial, aunque ahora que ha despertado de ese sueño, no puede más que pedirle perdón por lo molesta que fue. Sin embargo, aquel momento es interrumpido por Rua, quien aprovechando esta oportunidad, de manera despectiva le pregunta a Aya que se gana con estar actuando como una chica buena, siendo que les ha estado mintiendo todo ese tiempo. Y es al soltar eso que los demás chicos del grupo quedan confundidos. Con eso a su favor, Rua intenta amenazar a Aya con revelar su secreto, pues ya no soportará que haga otro alboroto, así que quiere que se vaya cuanto antes. Aunque Kazuma entraría al salón, y sin desperdiciar ni un segundo, le recuerda a Rua que Sakura le advirtió que no le ponga las manos a Aya. Pero tal parece que no le importó que le llamasen la atención, y en su lugar hará todo lo posible para quitarse a la gata ladrona, pues mientras tenga a Kazuma es más que suficiente. Aunque apartando por unos instantes a la loca obsesionada, Aya quería hablar con él, así que pasando a darle las gracias, le menciona que está bien pese a todo lo que ha sucedido, y ya no queriendo ocultar quién es en realidad, ella misma está dispuesta a decir con sus propias palabras las mentiras que se ha llevado en el camino. Por ende, ahora que tiene el apoyo de Kazuma, vemos que le planta cara al grupo de amigos que hizo con aquella faceta arrogante, y pese a su inseguridad, ella les revela que todo ese tiempo les ha mentido. Pues la verdad es que ella viene de una familia pobre, y se la pasa en trabajos de medio tiempo, además de aclarar que no tiene ningún novio como tanto se los recalcaba. Puesto que comenta que ella estaba asustada de quedar apartada, y buscando aprobación, acabó diciendo mentiras. E incluso cuando quiso echarse para atrás, le resultó imposible sabiendo que con la popularidad que tiene Rua sería el objeto de burla de todos, por eso es que siguió a su sombra como los demás. Pero ahora es diferente, pues dejando atrás aquel complejo suyo, y plantándole cara, ha llegado el momento de que alguien de ese grupo trate a Rua como realmente es, una persona como todos lo son. Y es que haciendo a un lado todo el renombre de su familia,
pasa a mencionar que Rua es una chica malcriada y con falta de atención, la cual se ha tornado demasiado arrogante porque nadie le puede llevar la contraria. Y pese a que no lo quiera admitir, es ahí que Aya le menciona que lo que necesita es un amigo, el cual pueda ser honesto con ella. Por lo que Aya está dispuesta a ser esa amiga, lo que no hay discusión alguna, pues alguien le tiene que poner los pies en la tierra. Y es con esas palabras que Kazuma se queda con que Aya es realmente asombrosa, pues pese a todo lo que le hizo, ella está dispuesta a perdonarla para volver a ser amigas, dando así un contraste totalmente diferente con su yo arrogante del pasado. Pero es mientras resolvían las cosas que Aya le tiene que resaltar algo muy importante a Rua, y es que aunque quiera deshacerse de ella, Aya no se rendirá en su intento de conquistar a Kazuma. Aunque este último ni enterado estaba de los sentimientos de Aya, pues parece ser que todos esos momentos románticos que tuvieron, solo lo hizo porque era su forma de ayudarla. Sin embargo, eso lo sabe bien Aya, así que dejándole saber a Rua que desde ahora también serían rivales, es como pasa a decirle a Kazuma que se debe de preparar para su siguiente movimiento. Pues nadie en ese lugar se podía esperar que otra chica inalcanzable acabaría besando al que consideraban el más sombrío del salón. Y es con eso que Aya remarcaría que no perdería ni contra Rua, ni contra Amane. Lo que aquí les pregunto de las tres, ¿a cuál prefieren hasta el momento? Aunque volviendo con Rua, ella está que elimina a Aya por hacer eso a su preciado Kazuma. Y no era broma, pues al llegar a su casa estaba que mandaba a sus subordinados a que se encargaran de la basura, pues ella no iba a manchar su reputación. Pero si no fuera porque Sakura la detuvo, esto se salía de control. Y es que le recordó que la última vez se quedó callada, pero si vuelve a pasar tendrá que reportarlo, además de que ya no puede volver a usar a Rei. Ante eso Rua empieza a hacer una escena, diciendo que si no está al lado de Kazuma, chicas raras se comienzan a acercar a él, y si no se encarga cuanto antes de ellas, terminarán quedándose con su preciado Kazuma, a lo que pone el ejemplo de que incluso aquella tipa lo besó en la mejilla, y eso que no vio lo que pasó hace algunos días. Es entonces que para que no cometa una locura, Sakura le da la sugerencia de que por qué ella no se le lanza a Kazuma como las otras chicas, pero Rua indignada le responde de cómo alguien como ella tendría que dar el primer paso. Y viendo que ni siquiera ella misma se ayuda para hacer un avance con Kazuma, Sakura no le queda de otra que hacerla cambiar de enfoque, pues si no quiere avanzar por su propia cuenta, por lo menos le pide que no empuje a otras personas a resolver lo que ella no quiere, sugiriendo de esa manera que intente hacer cosas que a Kazuma le gusten, pues si lo hace puede que al menos vuelva a ser capaz de mirarla. Con tal consejo, Rua se queda pensando por un buen rato, haciendo que para mí, parezca que ni siquiera sabe qué es lo que le gusta a Kazuma, aunque eso no impedirá que quiera averiguar sus gustos, por lo que con esa nueva forma de pensar, irá a conversar con su abuelo, lo que todos nos preguntamos qué plan tendrá entre manos. De modo que continuando la historia, se nos presenta a la presidenta del Consejo Estudiantil, a quien conoceremos como Suzuka. Y como ya se habrán imaginado, por ser alguien tan destacada en una institución de tan alto prestigio, ella no tiene ese título por conveniencia, pues por méritos propios, vemos que ella es una chica que resuelve. Es así como cada problema que le ponen en su camino le da una solución, lo que dando prioridad al trabajo, se nos plantea como alguien que se deja de lado, con tal de alcanzar la perfección, incluso si eso implica omitir sus propios intereses. Esa forma de ser la ha catapultado a lo más alto, como una de las estudiantes destacadas de la institución, dando a que sea admirada y alabada por todo el mundo. Y por tales motivos, ella sin querer queriendo acabó teniendo un club de fanáticos, donde hacían ver lo perfecta que es, ya que había rumores que decían que aparte de dirigir el consejo estudiantil, también administra su propia empresa. E incluso destacan sus logros, como que ha mantenido su primer puesto en los exámenes desde que ingresó. Y no hace falta decir que también algunos se unieron al club porque es una belleza, esto haría que se preguntaran si ella tendrá algún novio. Aunque ellos mismos saben que ninguno logra estar a su altura, pues sumado a lo reservada que es, creen que de seguro no saldrá con nadie hasta que piense en casarse. Esto decepciona a la mayoría, ya que había dos grandes razones para ir tras de ella, y es que esos motivos eran suficientes para que una gran parte prefiera a la presidenta Suzuka, en lugar de la aclamada princesa Rua.
Aunque tal comentario lo logró escuchar Rua, quien conteniendo su claro enojo para mantener su máscara de chica dulce y amable, a las malas termina ahuyentando al grupo de fanáticos. De modo que entrando a la sala quiere hablar con la presidenta, enterándonos así que Rua pertenece al consejo estudiantil, pero parece que ni siquiera le interesa ese puesto. Aunque esta vez es diferente, ya que revela que ha venido a mostrarle una nueva norma escolar que tiene la aprobación del director, lo cual recordemos que se trata de su abuelo, así que solo falta que ella haga el resto. Sin embargo, Suzuka al ver el documento se queda desconcertada, y cuando estaba a punto de hablar con Rua, ella sin más le dice que cuenta con ella para darla a conocer mañana en la asamblea general, pues pone la excusa que está ocupada, así que se lo deja en sus manos. Lo que yéndose lo antes posible, vemos que Suzuka no aguanta estar lidiando con esa tipa, lo cual cada vez que tiene que resolver las cosas que le da, acaba por tener dolor de cabeza. A la mañana siguiente, la asamblea iniciaría con la introducción del director, quien como ya era costumbre, les recuerda a todos el esfuerzo que han tenido que hacer para poder entrar a esa institución, lo que con eso sobre la mesa quiere dejar en claro que no espera que ninguno de ellos sea un perdedor, pues ahí mismo se encargan de formar ganadores, siendo esa la filosofía de la escuela. Por ende, es que hoy para motivarlos aún más, les dará el anuncio de un nuevo sistema, el cual trata sobre insignias, puesto que los estudiantes becados que se encuentran en la cima, llevarán una insignia dorada, mientras que por su contraparte el resto de los estudiantes se les dará una insignia plateada. Lo que dicho eso deja la explicación a la encargada de dar la propuesta, siendo que se trata de Rua. Donde el director de fondo estando orgulloso, vemos que Rua comenzaría a relatar lo mismo que se nos dijo hace unos momentos. Por lo que pasando al motivo de esto, a ella se le ocurrió que de esa forma los estudiantes destacados tomarán conciencia de su orgullo y responsabilidad, haciendo que se esfuercen aún más. Y por otro lado los estudiantes generales, el hecho de que les den una insignia de plata, es con el fin de que se esmeren para llegar al oro, puesto que cada uno puede convertirse en un estudiante destacado, ya sea en los estudios, clubes o en alguna actividad. De esa forma anuncia que den su mejor esfuerzo. Aunque regresando con nuestro protagonista que estaba al pendiente de este nuevo sistema, no duda en decir lo problemático que sería, ya que si lo vemos de forma objetiva, esto ocasionaría demasiadas desigualdades por el solo hecho que hubiera personas que podrían creerse superiores a los demás. Y es que resaltando este punto, vemos como para terminar la asamblea, Rua menciona que los estudiantes con insignia dorada son recursos muy valiosos que contribuyen a la escuela, por eso a medida de lo posible, espera que todos les muestren respeto. Por lo que una vez bajó del escenario, pasó a un lado de Kazuma, y dándole un guiño para hacerle ver que se está esforzando. Vemos que para nuestro prota en lugar de cautivarlo, le causó asco. Llegando al grado de que poco a poco se esté sintiendo mal, y sin más alternativa elige irse a la enfermería. Lo que por el camino se cuestiona que normalmente estos anuncios los hace la presidenta, lo cual está seguro de que alguien tan diligente como puede ser ella, no puede estar de acuerdo con algo como ese sistema. Y es mientras rondaba eso por su mente que al abrir la puerta de la enfermería, se encuentra a la presidenta Suzuka cambiándose, y bueno, ciertamente tiene dos grandes razones para vencer a Rua. Aunque Kazuma al percatarse de ella, inmediatamente intentaría irse, aunque Suzuka lo detiene, para enseguida decirle que entre, y cierre la puerta, lo que quedándose de espaldas mientras ella se cambia, Suzuka le pregunta si él es Kazuma, y al confirmarlo, pasa a confrontarlo. Lo cual ella reconoce que fue su culpa por cambiarse y no cerrar la puerta, pero a pesar de haber sido su error, no puede dejar la situación como si nada. Ya que resaltando que un hombre la haya visto en ropa interior antes del matrimonio, considera eso como el mayor error de su vida. Por ende de forma inesperada, a nuestro prota le da dos opciones para solucionar este problema. Ser expulsado de la escuela, o casarse con ella. Pues queriendo deshacerse del tipo que la vio, ella lo tiene fácil para acusarlo, aunque por el lado de Kazuma cree que esto es una broma de mal gusto. Lo cual comenta que la expulsión sería un problema por ahora, haciendo que Suzuka tome ese comentario como que entonces se casará con ella. Y pues no le ve ningún problema en hacerlo su prometido, haciendo que Kazuma no tenga de otra que seguirle el juego, y así de rápido se metió en otro lío, lo que yo solo me pregunto si aparece otra chica, ¿con qué nos saldrá esta vez? Aunque regresando a la situación, nuestro prota pese a lo confundido que lo dejó Suzuka, pues esperaba que fuera fría y perfecta,
Deja a un lado la propuesta para preguntarle acerca del anuncio del nuevo sistema de insignias, por lo que ella le repite todo lo que comentaron en el anuncio, pero eso no es lo que quiere escuchar nuestro prota. Así que Kazuma le pregunta directamente si ella está a favor o en contra del sistema. Aunque Suzuka divagando de decirle lo que piensa, ella opta por mencionarle que es más intimidante de lo que parece, y omitiendo por completo esa conversación, ella sale de la enfermería, diciendo que va a buscar al médico encargado ya que Kazuma dijo que se sentía mal. De esa forma dejándonos con nuestro prota, él al ver esa reacción, tal y como pensaba la presidenta también parece estar en contra, pero no puede demostrarlo, ya que se enfrenta a Rua. Lo que en otras palabras esto es una decisión unilateral por parte de esa cerda. Al conocer eso, Kazuma se preguntaría el qué demonios está planeando esa tipa, pero sin una respuesta clara, lo más que puede es prepararse para lo que viene. Siguiendo desde donde nos quedamos, después de aquel encuentro con la presidenta Suzuka, Kazuma regresaría a su clase. Pero para su mala suerte, Rua se encontraba esperándolo, lo que rápidamente le pregunta qué le pareció su presentación, ya que se esforzó muchísimo para recordarle que ella ha cambiado. Aunque a nuestro prota esto no le puede llegar a interesar en lo más mínimo, lo que solo con escuchar la explicación, le hace la sugerencia que debería de desechar ese sistema de insignias lo antes posible. Aunque al notar esa insistente desaprobación, Rua se confirmaría una cosa, puesto que ella misma cree que Kazuma quería brillar al igual que ella. De ese modo se ha montado en su cabeza la historia de que él estaba buscando la popularidad y aprobación de las personas, pero al verse opacado por ella, se cansó de esa vida y se alejó de ella. Sin embargo, Kazuma se queda en plan de qué rayos está diciendo esta tipa, pues si se alejó fue por lo insoportable que es, además de que él solo busca una vida común y corriente. Pero Rua con esa historia que se sacó de la nada, se lamenta por no haberse dado cuenta a pesar de que son amigos de la infancia, por lo que en su arrepentimiento le tiene que confesar que ella misma habló con su abuelo para de esa forma crear este sistema de insignias. Con eso dicho, de su bolsillo sacaría una insignia dorada solo para él, mencionando que si la usa, podrá brillar al igual que ella, pues tendría el estatus superior de un estudiante destacado. Aunque con solo oír esa tontería, Kazuma le clavaría una mirada cargada con todo su odio, para seguido de un movimiento, rechazar esa inútil propuesta frente a todos. Y pese a que Rua le pregunte qué demonios hace, después de todo lo que tuvo que esforzarse, nuestro prota solo le menciona que no aceptará esa basura de insignia. Lo que pasando a ignorarla, Rua cae de nuevo ante su desesperación, ya que sabiendo que no hizo absolutamente nada para conseguir a Kazuma, esta vez tiene un plan bajo la manga, pues si no quiere aceptar su generosidad, entonces no le dará la insignia dorada, ni la plateada, lo que en pocas palabras, le quitará todos los privilegios que pueda tener en la escuela. Sin embargo, a nuestro prota le da igual lo que haga, haciendo que Rua le advierta que después no venga llorando cuando se arrepienta de lo que ha hecho. De ese modo avanzan 2 semanas, y tengo que anunciarles que por fin regresó Amane al juego, lo cual nos menciona que durante esos días ha sentido que la escuela se ha tornado un tanto extraña, y es que se nos mencionaría que a consecuencia de las insignias doradas, se ha presentado un ambiente de desigualdad, donde aquellos que las tengan, se libran de cualquier castigo, lo que esto ocasionó que algunos se hayan vuelto más descarados que antes. Y es con esto sobre la mesa que ya como se nos hizo ver en el anterior capítulo, Kazuma se dio cuenta que pasaría esto desde un inicio, dando a que sin más compare esta situación con un experimento sobre la conducta del ser humano, donde a los sujetos de prueba se les dio el rol de ser guardias o prisioneros. Y es que pasando el tiempo en ese ambiente aislado, las personas con el papel de guardias adoptaron una personalidad más arrogante y superior como si en verdad fueran guardias, mientras que los prisioneros se tornaron más dóciles y obedientes, haciendo que con tal situación, todo se descontroló cuando aparecieron los primeros casos de violencia. Lo cual hay muchos experimentos similares que han tomado esa premisa, y ciertamente para nuestro prota la situación que están viviendo parece tener los mismos fundamentos. Así que si no se hace algo para arreglarlo lo antes posible, no es tan lejos de que se presenten casos más graves como lo que ocurrió en el experimento. Pues solo bastaron estos días para dejar en evidencia la marcada diferencia entre los estudiantes regulares y los destacados. Aunque existe un factor relevante, pues si alguien de mayor poder impone una nueva regla, las cosas podrían tomar un camino más agradable, o por el contrario desembocar en una tragedia. Pero en eso, queriendo pasar a otro tema más importante, Kazuma se ha percatado de que Amane no tiene ninguna insignia,
lo cual esto le hace recordar que él debe ser el único que no tiene una, aunque Amane algo insegura, le comenta que tampoco le dieron a ella una. Aunque aquí tengo una duda de cuáles serían las desventajas de no contar con ninguna insignia, ya que hasta el momento no se nos ha mencionado nada que les haya sucedido, pero viendo cómo va la situación, en cualquier momento Rúa puede hacer de las suyas para hacerles la vida imposible. Así que con eso en mente, es una de las razones para que el prota crea que esto sería una forma de vengarse por lo que le hizo, lo que con esa culpa, ahora mismo no se la piensa en ir a reclamarle a esa cerda para que la deje fuera de este problema. Aunque Amane lo detiene, comentando que incluso si recibiera alguna insignia, no la usaría, puesto que ella ve esta situación como si ambos estuvieran coincidiendo en algo, y es que soltando una sonrisa, le tiene que admitir que el tiempo que pasa con él, significa mucho para ella, después de todo le ayudó a superar ese complejo de inferioridad que ella cargaba. Y es ante tal felicidad que Amane se le acerca a nuestro protagonista, y estando a punto de darle un beso para dejarle en claro sus sentimientos. Son interrumpidos cuando le llega una notificación al teléfono de Amane, lo que entrando en vergüenza, ella revisa su teléfono, viendo que el mensaje es de un chico del club de béisbol, pues comentaría que ante la presión se dio en darle su contacto, y pese a no recordar el nombre de aquel tipo, el mensaje la citaría para reunirse después de clases, siendo que quiere hablar con ella. A lo que Kazuma recuerda que se trata de aquel tipo que quiso lucirse ante Rúa, pero parece que al final se hizo fan de Amane, lo que intuye rápidamente que tal vez el mensaje es para darle una confesión de amor. Es en eso que Amane lo saca de sus pensamientos, ya que diciendo que después de que termine de hablar con ese chico, le lanzaría al prota la pregunta de si tiene tiempo para caminar con ella de regreso a casa, ya que en esos días no han coincidido tanto debido a sus trabajos. Y aceptando, Kazuma no ve problema en esperarla. Así que con eso acordado, pasamos al momento que finalizaron las clases, pero sin ninguna señal de Amane, sigue avanzando el tiempo, y es en ese instante que Kazuma tiene un mal presentimiento, ya que Amane no es alguien que dejaría esperando a los demás. Aunque una parte de él se dice que tal vez la confesión se esté alargando, pero por otro lado, piensa que debería de prepararse por si las cosas llegaran a complicarse, y es que escribiendo un mensaje termina por enviarlo a cierta persona. Lo que tal y como presentía Kazuma, en estos instantes Amane se encontraba en el peor escenario posible, pues a pesar de querer irse de ese sitio, aquel tipo le había tendido una trampa. Pues aprovechándose de su inocencia, ahora va a sacar toda ventaja posible por ser alguien con insignia dorada, pues sabiendo que no habría consecuencias por sus actos, le pide a Amane que deje de ser terca y haga lo que le dicen. Y es ante el miedo de lo que vaya a pasar, que Amane solo puede pensar en que Kazuma le ayude a salir de esa situación. Lo que después de ver esa desagradable escena, pasamos a otra donde no pierden el tiempo en darnos más de ese fanservice de la presidenta Suzuka, pues cambiándose luego de su hora de deportes, esta vez se asegura que en la sala del consejo estudiantil se encuentre todo cerrado, pues no dejará que se vuelva a repetir tal incidente. Aunque es en eso que recibe una notificación de alguien que ha enviado un correo al consejo estudiantil, por lo que revisando el contenido, se percata que fue Kazuma, preguntándose qué es lo que intenta hacer exactamente con eso. Finalizando así esta parte 12 de este resumen, ya que por ahora de nuevo vamos al día. A lo que solo me queda agradecer a todos los miembros del canal y a cada uno de ustedes, pues gracias a su apoyo, podemos seguir ofreciendo resúmenes para el disfrute de todos. Además, si tienen una recomendación sobre algún manga que les gustaría que trajera al canal, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Por lo que sin más que decir, hasta la próxima.